La joven fue la única que se detuvo frente al caballo más feo de la subasta, ignorado por todos. Cuando se acercó y notó aquel detalle oculto, su rostro perdió el color. Todo el público quedó en un silencio absoluto, sin comprender qué era lo que ella había reconocido allí. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol apenas empezaba a colorear el cielo de naranja cuando la puerta de la tienda de abarrotes Méndez chirrió al abrirse. ¿Otra vez la primera, Lucía? Lucía dejó la mochila en el suelo, detrás del mostrador. Miró a don Toño, el panadero, que esperaba en la puerta con su canasta vacía. Siempre, don Toño, vengo por el pan. El hombre entró dejando que la puerta de malla metálica se cerrara con un golpe seco. El polvo del camino flotaba en el aire a la luz temprana. 12 panes blancos y 6 dulces, niña, como todos los días. Mientras Lucía acomodaba los panes en la canasta de mimbre, don Toño se apoyó en el mostrador. ¿Tu mamá no viene a ayudar? Más tarde, primero va al médico. La voz de Lucía era tranquila. ¿Y tú? ¿Siempre trabajando? Una joven como tú debería estar pensando en otras cosas, en salir, en novios. Lucía terminó de contar los panes. No miró a don Toño. La tienda es mi responsabilidad. Lo que yo piense o deje de pensar no importa. Claro que importa. Don Toño sacó unas monedas de su bolsillo. Las puso una por una sobre el mostrador de madera gastada. ¿Ya no sueñas con nada? Lucía detuvo sus manos. Por un momento sus ojos miel se perdieron en la pared, más allá de los sacos de frijol y las latas de conserva. Sueño. La palabra salió en un susurro. Luego, su espalda se enderezó. Son 24 pesos, don Toño. El hombre asintió, con una sonrisa pequeña. Tomó su canasta y se fue. El chirrido de la puerta volvió a sonar. Lucía se quedó sola. Miró las monedas sobre la madera. Lentamente, las recogió. Abrió una pequeña caja de metal escondida bajo el mostrador. Dentro había un fajo de billetes y más monedas, todas ordenadas. Puso las nuevas monedas con las otras. Cerró la caja con un clic suave. El día siguió así, uno tras otro. Los clientes del pueblo entraban y salían. La señora Elena por huevos y aceite. El joven Pedro por una pala nueva. Cada venta, por pequeña que fuera, terminaba con el mismo sonido, el clic de la caja de metal. Lucía no se sentaba, reponía latas, barría el piso de cemento, limpiaba el polvo de los estantes. Sus manos, delgadas pero fuertes, siempre estaban en movimiento. A veces, cuando no había nadie, se detenía junto a la ventana, miraba el camino polvoriento que se perdía entre los cerros secos de Zacatecas. Sus dedos buscaban, casi sin pensarlo, un pequeño collar de plata que llevaba siempre, un círculo simple, gastado por el tiempo. Al mediodía, el calor era pesado. La puerta se abrió y entró una mujer menuda, con el cabello canoso recogido en un moño. «Mamá». Lucía dejó el trapo con el que limpiaba. «¿Qué te dijo el médico?» Sofía Méndez se acercó al mostrador. Su rostro mostraba cansancio, pero sus ojos eran suaves. «Lo mismo de siempre, hija, que descanse, que no cargue cosas pesadas». Hizo un gesto con la mano como quitando importancia. «¿Ya comiste?» «Todavía no. Yo preparo algo, tú atiende». Sofía pasó detrás del mostrador y entró a la pequeña habitación atrás de la tienda, que servía de cocina y almacén. Lucía escuchó el sonido de los trastes. Unos minutos después, su madre regresó con 2 platos de frijoles y tortillas. Comieron en silencio, detrás del mostrador. Sofía observaba a su hija. «Doña Carmen me dijo que ayer fuiste a ver los caballos del viejo Simón». Lucía no dejó de comer. «Solo los vi pasar. Iban a beber agua al arroyo». «Lucía, no empieces, mamá». «No he dicho nada. Pero lo piensas». Lucía por fin alzó la vista. «Piensas que es una tontería, que es tirar el dinero». Sofía suspiró, puso su mano sobre la de Lucía. «No pienso que sea una tontería. Sé lo que significan para ti, por tu abuelo». Su voz se suavizó. «Pero es mucho dinero, hija. Dinero que podríamos usar para otras cosas, para arreglar el techo, para el médico». Lucía miró el plato. «Ya tengo el dinero. Lo he ahorrado yo, poco a poco. No es dinero de la tienda». «¿Y cuánto es?» «Lo suficiente». «Lucía, lo suficiente, mamá». Su tono no era desafiante, pero era firme, como una roca bajo el agua. «Mañana es sábado. Mañana voy al mercado de Plateros». Sofía retiró su mano. Hubo un largo silencio, solo roto por el zumbido de una mosca. «Tu abuelo te habría dado uno de sus caballos si aún los tuviera. Ya no los tiene». La voz de Lucía sonó más áspera de lo que quería. «Se los llevaron, a todos.
Se levantó y tomó los platos vacíos. Sofía no dijo nada más. La tarde pasó más lenta. El calor hacía que el aire dentro de la tienda fuera pesado y quieto. Lucía estaba revisando una lista de precios cuando la puerta chirrió de nuevo. «Oye, cabeza dura». Una sonrisa, la primera del día, apareció en el rostro de Lucía. Carmen entró como una ráfaga de aire fresco, con su pelo rizado escapándose de una cola de caballo. Traía una bolsa pequeña. «Hola, Carmen. ¿Sobreviviste al ataque de clientes desesperados?» Carmen se acercó y dejó la bolsa sobre el mostrador. «Más o menos. ¿Qué traes?» «Pastel». Carmen abrió la bolsa y sacó una rebanada grande de pastel de 3 leches en un plato de plástico. «La señora de la fonda me lo dio. Pensé en ti». Lucía miró el pastel. Su estómago gruñó. «Gracias». «De nada». Carmen se apoyó en el mostrador, mirando a su amiga. «Tu mamá me dijo que vas mañana». Lucía asintió con la boca llena de pastel. «¿Estás nerviosa?» «Un poco». «¿Emocionada?» «Mucho». Carmen sonrió. «Es bueno. Te mereces algo bueno, Lucy, después de todo lo que haces». Su sonrisa se desvaneció un poco. «¿Tu mamá?» «No está contenta, pero no me va a detener». «Claro que no». Carmen dio un golpe suave en el mostrador. «Tú eres la persona más terca que conozco. Cuando te decides por algo, ni un temblor te mueve». «No soy terca, soy decidida». «Es lo mismo, pero con mejor nombre». Carmen miró a su alrededor. La tienda estaba vacía. Bajó la voz. «¿Ya viste cuánto tienes? ¿Para saber qué puedes comprar?» Lucía se limpió las manos en el delantal. Se agachó y sacó la caja de metal. La puso sobre el mostrador. La abrió. Carmen silbó suavemente. «Es más de lo que pensaba». Había billetes, de a 20, de a 50, algunos de a 100, y muchas monedas. Todo ordenado en montones pequeños y perfectos. «Son años, Carmen». La voz de Lucía era un susurro. «Años sin comprarme un vestido nuevo, sin ir al cine en Fresnillo, sin nada. Cada peso aquí es un día que pensé en galopar libre por los cerros, como lo hacía con mi abuelo». «¿Y crees que con eso alcanza para un buen caballo?» Lucía respiró hondo. «No sé, los precios suben mucho, pero he preguntado. Con esto puedo conseguir algo que sea mío». Cerró la caja. El clic sonó definitivo. «Iré contigo», dijo Carmen de pronto. «No hace falta. Sé que no hace falta, pero quiero ir para apoyarte y para asegurarme de que no te engañen esos rancheros de mirada astuta». Carmen hizo un gesto con la mano, imitando a un hombre regateando. «Te necesitan a ti y a tu mirada de águila. ¿Viste la marca en el caballo de Simón que nadie más veía?» Lucía asintió. Era verdad. Tenía ese don de notar detalles. Su abuelo decía que era porque prestaba atención de verdad, no solo miraba. «Gracias», dijo Lucía. Su voz sonó gruesa. «No hay de qué». Carmen miró el reloj de pared. «Uy, tengo que regresar a la farmacia. La señora Rosita se enoja si me ausento mucho». Se acercó y dio un rápido abrazo a Lucía. «Mañana temprano, te paso por tu casa. A las 6». «A las 6». Carmen se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. «Va a pasar, Lucy. Vas a tener tu caballo, lo sé». Cuando se fue, el silencio volvió a llenar la tienda. Pero ahora era un silencio diferente, menos pesado. El resto de la tarde fue tranquilo. Sofía salió a hacer un mandado. Lucía cerró la tienda cuando el sol empezó a esconderse tras los cerros, pintando todo de color morado y rosa. En su habitación pequeña, compartida con los olores a jabón y especias de la bodega contigua, Lucía se sentó en la cama. La caja de metal estaba sobre sus piernas. La abrió otra vez. No contó el dinero. Ya lo sabía de memoria. En vez de eso, pasó los dedos sobre los billetes. Mañana. La palabra daba vueltas en su cabeza. Mañana todo podía cambiar. O todo podía seguir igual. Podía no encontrar nada que pudiera pagar. Podía gastar todos sus ahorros en un caballo que no valiera la pena. Podía arrepentirse. Se acostó, mirando el techo de lámina. Afuera se escuchaba el ladrido lejano de un perro. Cerró los ojos y, como hacía casi todas las noches, dejó que el recuerdo viniera. Era un recuerdo viejo, desgastado en los bordes, pero brillante en el centro. El olor a hierba y a tierra mojada. La sensación de estar sentada muy alto, sostenida por unas manos grandes y callosas. La voz ronca de su abuelo, hablando cerca de su oído. «Mira, Lucía, así se siente la libertad». Y entonces, el mundo empezaba a moverse. Un suave trote al principio, que hacía reír. Luego, un galope. El viento le pegaba en la cara, se le metía en el pelo. Los cerros pasaban como manchas verdes y marrones. Ella no tenía miedo, porque las manos de su abuelo la sostenían, y porque el caballo bajo ellos, un potrillo gris y veloz llamado Relámpago, era pura fuerza y alegría.
un día tendrás uno tuyo, decía su abuelo después, mientras la bajaba. Un compañero, un caballo no es solo un animal, es un pedazo del alma del campo. Lucía abrió los ojos. Había lágrimas en ellos. Los limpió con el dorso de la mano. Se levantó y fue al único cajón de su cómoda. En el fondo, bajo la ropa, había una foto. La sacó. Era una foto borrosa. Su abuelo Ramón, un hombre delgado y de bigote, de pie junto a un caballo joven. El caballo era gris, con la cabeza alta y las orejas alerta. Lucía, de tal vez 5 años, aparecía a un lado agarrando la pata del pantalón de su abuelo. Al caballo lo robaron poco después, junto con los otros. Nunca supieron quién fue. Fue como si un pedazo de su familia se hubiera esfumado. Lucía guardó la foto, volvió a la cama, apagó la lámpara. En la oscuridad, hizo una promesa. A su abuelo, a sí misma, mañana encontraría un caballo, uno que necesitara un hogar, como ella necesitaba un sueño. No importaba si no era el más bonito o el más fuerte, importaba que fuera suyo. Con esa idea, finalmente se durmió. Afuera, la luna iluminaba el camino polvoriento que, al amanecer, tomaría hacia el mercado de Plateros. La mañana del sábado llegó con un frío que calaba los huesos. Lucía ya estaba vestida cuando su mamá entró a la habitación. «Te preparé café», dijo Sofía, con voz ronca por el sueño. «Gracias». Lucía terminaba de atarse las botas. La caja de metal estaba sobre la cama. Sofía se sentó al borde de la cama. «¿Llevas todo el dinero?» «Todo». Hubo un silencio. Luego, Sofía extendió la mano. Sobre su palma había un billete arrugado de 200 pesos. «Toma». Lucía lo miró, sin entender. «Mamá, no puedo. Es tuyo». «Es para la casa, y la casa también es tuya». Sofía tomó la mano de su hija y le puso el billete. «Para que tengas un poco más, por si acaso». Lucía sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder hablar. Guardó el billete con el resto en la caja. Afuera, un claxon sonó 2 veces. Corto. «Es Carmen», dijo Lucía, abrochándose una chaqueta vieja. Sofía se levantó, la miró a los ojos. «Ten cuidado. Y que te vaya bien, hija». Fue el único buen deseo que Lucía necesitó. Salió de la casa con la caja bien guardada en una bolsa de tela cruzada sobre el pecho. El camión viejo de Carmen estaba afuera, con el motor haciendo un ruido ronco. «Suba, señorita», gritó Carmen desde la ventanilla, con una sonrisa amplia. El viaje a Plateros duró casi 1 hora. El camino era de terracería y el camión saltaba con cada bache. Carmen manejaba hablando sin parar, para calmar los nervios de las dos. Lucía miraba por la ventana, viendo pasar los cerros color ocre bajo un cielo que se iba aclarando. «Dicen que hoy hay mucho ganado», comentó Carmen. «Traen vacas de sombrerete y hasta ovejas. Pero tú vas con un solo objetivo, ¿eh?» «Con un solo objetivo», repitió Lucía, apretando la bolsa contra su cuerpo. Cuando llegaron, el sol ya estaba alto. El mercado de ganado de Plateros no era un edificio, sino un gran terreno abierto a las afueras del pueblo. Desde lejos se veía el polvo, un polvo fino y dorado que subía en nubes y lo cubría todo. Y el ruido, un rumor profundo que crecía a medida que se acercaban. Carmen estacionó en un lote lleno de otros vehículos. «Lista». Al bajar, el sonido las envolvió. Mugidos de vacas, balidos de borregos, el grito agudo de los cerdos, y sobre todo, los relinchos de los caballos. Hombres con sombreros de palma o de fieltro gritaban números y precios. El aire olía a estiércol, a tierra seca, a sudor de animal y a café caliente. Lucía se quedó quieta por un momento, abrumada. «Vamos», dijo Carmen tocándole el brazo. «Por aquí dicen que están los caballos». Caminaron entre la multitud. Había animales por todas partes, atados a postes o en corrales de madera improvisados. Lucía buscaba con la mirada. Vio potros jóvenes, con las patas largas y nerviosas. Vio yeguas pesadas, con el pelaje brillante. Vio un caballo alazán, del color del fuego, que un ranchero cepillaba con cuidado. Se acercaron. El ranchero, un hombre con bigote gris, las miró. «Buenos días, ¿en qué las ayudo?» «Buenos días», dijo Lucía. Su voz sonó pequeña. «¿El caballo está en venta?» «Claro que sí, es un animal fino, sangre pura. Miren sus patas». El hombre señaló con orgullo. «Es para trabajar o para pasear, muy dócil». Carmen miró a Lucía con esperanza. Lucía dio un paso adelante. «¿Y cuánto pide por él?» El ranchero se cruzó de brazos. «Por este ejemplar no puedo pedir menos de 35,000 pesos». Lucía sintió que el suelo se movía. 35,000. En su bolsa no había ni la mitad de eso, incluso con el billete de su mamá. Trató de no cambiar la expresión. «Es un buen precio», dijo el hombre, viendo su silencio. «Pero es un buen animal. ¿Cuánto traen?»
No, no traemos eso, dijo Lucía bajando la mirada. La expresión del ranchero se enfrió un poco. Ah, bueno, si buscan algo más barato, más adelante hay otros. Se dio la vuelta y siguió cepillando al caballo alazán. Carmen tomó del brazo a Lucía y la alejó. No te preocupes, susurró Carmen. Acabamos de llegar, hay muchos más. Pero la misma escena se repitió. Una y otra vez, un caballo tordillo, fuerte, 28,000. Una yegua bayo, joven, 32,000. Un potro negro, 25,000. Con cada precio, el corazón de Lucía se hacía más pequeño y pesado. Caminaba entre los animales, pero ya no los veía. Solo veía números imposibles. Su mano no soltaba la bolsa de tela. El dinero dentro parecía encogerse. Se detuvieron junto a un puesto a comprar agua. Lucía bebió un poco, sin gusto. Tal vez no este año, dijo, casi para sí misma. Tal vez tenga que ahorrar otro año más. No digas eso, Carmen la reprendió. Mira, allí hay otro grupo, vamos. Este corral era más grande, había varios caballos y más gente alrededor. Un hombre alto, con sombrero de fieltro caro y una camisa impecable, hablaba en voz alta. Era Gerardo Mendoza. Lucía lo conocía de vista. Era el dueño del rancho más grande de la zona. Un hombre del que su mamá siempre decía, no te metas con él. Gerardo señalaba a un caballo castaño, musculoso. Este es el que vale la pena. Miren su lomo, puede cargar un día entero sin cansarse. Varios hombres asentían. Gerardo vio a Lucía y a Carmen acercarse. Sus ojos pequeños las recorrieron de arriba abajo, deteniéndose en la bolsa de tela. Una sonrisa falsa apareció en su rostro. Buenos días, señoritas. ¿Interesadas en un caballo de verdad? Lucía no quiso hablar, pero Carmen respondió. Solo estamos viendo, señor. Vean, pero los buenos están por aquí. Gerardo señaló el animal castaño. Este cuesta 40,000, una ganga. Lucía ni siquiera asintió. Su mirada vagó más allá, hacia el fondo del corral. Allí, atado a un poste apartado, casi escondido en la sombra de un árbol polvoriento, había otro caballo. Era grande, más grande que los otros, pero se veía diferente. Delgado, con las costillas marcadas bajo la piel. Su pelaje era de un gris sucio, salpicado de manchas oscuras que parecían suciedad. Tenía la cabeza baja, como si el peso del mundo estuviera sobre su cuello. No comía, no miraba a los otros caballos, solo estaba allí. ¿Y ese? La pregunta le salió a Lucía sin pensar. Gerardo Mendoza siguió su mirada, soltó una carcajada. Algunos de los hombres a su alrededor rieron también. Ese no es un caballo, señorita, es un saco de huesos. Gerardo escupió al suelo. Lo trajo un coyote de la sierra. Dice que lo encontró vagando. No sirve para nada, ni siquiera para cargar leña. Tiene mal carácter y es feo como una pesadilla. Le dicen el feo, añadió otro hombre, riendo. Es el hazmerreír del mercado. Lo único bueno que tiene, dijo Gerardo, es que va directo al rastro. Para eso sí sirve. La palabra rastro cayó como una piedra en el estómago de Lucía, el lugar donde llevaban a los animales a morir. Sin decir una palabra, Lucía comenzó a caminar hacia el fondo del corral. Escuchó a Carmen decir, Lucy, espera, pero no se detuvo. Los hombres dejaron de reír. La observaban. Lucía se acercó despacio. El caballo no alzó la cabeza. Sus orejas, llenas de moscas, apenas se movieron. Cuando estuvo a unos pasos, Lucía se detuvo. Hola, dijo en voz baja. El animal no reaccionó. Ella dio un paso más, luego otro. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo. Lentamente extendió la mano, no para acariciarlo, solo para que la viera. El caballo por fin movió la cabeza, la alzó unos centímetros y la miró. Lucía contuvo el aliento. Eran ojos grandes de un color castaño profundo, pero no había brillo en ellos. Había algo plano, vacío, como si la luz se hubiera apagado hacía mucho tiempo. Era una mirada de abandono total, de una tristeza tan honda que Lucía sintió que le apretaba el pecho. No vio fealdad, solo vio un cansancio infinito. ¿Qué te hicieron?, murmuró, tan bajito que solo el caballo pudo oírla. En ese momento, el animal parpadeó, y en lo profundo de esos ojos castaños, por un instante, Lucía creyó ver un destello, algo que se movía, como un recuerdo lejano. «Oye, niña, no te acerques», gritó Gerardo desde la distancia. «Te puede patear, es arisco». Lucía ignoró el grito. Su mano seguía extendida. El caballo la observaba. Luego, muy lentamente, estiró el cuello. Acercó su hocico a los dedos de Lucía. No la tocó, solo olfateó el aire. Era un gesto pequeño, casi nada.
Pero para Lucía fue todo. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los hombres. Su rostro estaba sereno, su corazón latía con fuerza. ¿Cuánto por él?, preguntó, mirando directamente a Gerardo Mendoza. El ranchero se quedó boquiabierto, luego rió de nuevo, pero esta vez la risa era incómoda. ¿En serio? ¿Estás jugando? No juego. ¿Cuánto pide? Gerardo se encogió de hombros, intercambiando una mirada burlona con sus amigos. Para ese desecho, no sé, 1,500 pesos. Y te estoy haciendo un favor. Lucía no negoció. Abrió la bolsa de tela, sacó la caja de metal, la abrió, empezó a contar billetes. Todos los billetes, todas las monedas, los puso en un montón sobre la tapa de la caja. Carmen se acercó. Lucía, piénsalo. Ya pensé, dijo Lucía sin dejar de contar. Cuando terminó, había vaciado la caja por completo, incluyendo el billete de 200 pesos de su mamá. 1,500 pesos exactos. Gerardo miró el dinero, luego miró a Lucía, luego miró al caballo feo. Parecía no creerlo. Finalmente, encogió los hombros de nuevo y agarró el dinero. «Es tu problema ahora», dijo, contándolo rápidamente. «El caballo es tuyo, la cuerda también». Uno de sus hombres soltó una risotada. Ahora sí, la niña tiene su propio frisbee. Lucía no respondió a la burla. Tomó la cuerda que estaba atada al poste. Tiró de ella con suavidad. «Vamos», dijo al caballo. El animal resistió un momento. Parecía no entender. Lucía tiró otra vez, con más firmeza. «Vamos». El caballo dio un paso hacia adelante, luego otro. Caminaba con la cabeza baja, arrastrando los pies. Lucía lo guió fuera del corral, pasando frente a Gerardo y los otros hombres, que seguían riendo y sacudiendo la cabeza. Carmen caminaba a su lado, en silencio. Cuando estuvieron lejos del corral, cerca de donde estaba estacionado el camión, Carmen habló. «Lucía, gastaste todo tu dinero, en este caballo». Lucía se detuvo. Se volvió para mirar a su amiga. Sus ojos miel brillaban con una luz que Carmen no le había visto en años. «Sí», dijo simplemente, «gasté todo». «Pero, ¿por qué?» Lucía soltó la cuerda y se acercó al caballo. El animal se quedó quieto. Ella puso una mano en su cuello, sobre el pelaje áspero y polvoriento. «Porque nadie más lo iba a hacer», dijo, y en su voz no había duda ni arrepentimiento, solo certeza. El camino de regreso a casa fue lento. Demasiado lento para el camión de Carmen, que ahora arrastraba un viejo remolque de madera prestado donde iba el caballo. El animal permanecía quieto, sin mirar a los lados, como si el viaje no fuera con él. Carmen manejaba en silencio durante largos ratos, pero no podía contenerse. «Tengo que preguntártelo otra vez, Lucy. ¿Estás segura?» Lucía, sentada a su lado, no quitaba los ojos del espejo lateral, donde veía el lomo gris del caballo. «Sí, pero 1,500 pesos, todo tu dinero, por un caballo que nadie quería». «Yo lo quiero», dijo Lucía, y su tono no dejaba espacio para más preguntas. Sin embargo, unos kilómetros después, fue ella quien habló. «No podemos ir directo al pueblo». «¿Por qué no?» «Mira su estado. Está asustado, débil. Si llega así, con todos viéndolo, las burlas van a ser peores. Necesita un momento de calma. Antes». Carmen asintió, comprendiendo. «¿A dónde vamos?» «Al arroyo viejo, el que está antes de la curva grande. Allí no va nadie a esta hora». Desviaron el camino por un sendero de tierra que bajaba hacia un pequeño cauce de agua. En esta época del año, el arroyo era apenas un hilo de agua entre las piedras, pero había sombra de unos mezquites y algo de pasto seco. Carmen detuvo el camión. «Aquí estamos». Bajaron. Lucía desató la cuerda del remolque y guió al caballo hacia abajo. El animal bajó con torpeza, casi tropezando. Una vez en el suelo firme, se quedó parado, inmóvil. «Traje un poco de agua y una manzana», dijo Carmen, sacando una botella y una fruta de una bolsa. «Gracias». Lucía acercó la manzana al hocico del caballo. Él la olfateó, pero no la tomó. Solo bajó la cabeza hacia el suelo, como si no tuviera fuerzas ni siquiera para comer. «¿Tienes sed?», dijo Carmen, viendo sus costillas marcadas. Lucía tomó la botella de agua y vació un poco en una vieja lata que encontró entre las piedras. La puso frente al animal. Al olor del agua fresca, el caballo reaccionó, se acercó y bebió con ansia, produciendo un ruido profundo y urgente. «Pobre criatura», murmuró Carmen. «No sabe cuándo bebió por última vez». Mientras el caballo bebía, Lucía se acercó más. Hablaba en un tono bajo y constante, como el rumor del mismo arroyo. «Tranquilo, ya estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí».
extendió la mano y la posó en su cuello. El caballo se estremeció al contacto, pero no se alejó, siguió bebiendo. Lucía comenzó a acariciarlo, despacio, sintiendo la aspereza del pelaje lleno de polvo y sudor seco. Sus dedos presionaban suavemente, masajeando los músculos tensos. Vas a ver, te vamos a cuidar. Tendrás un corral limpio, comida todos los días. El caballo terminó de beber y levantó la cabeza. Un hilo de agua le caía del hocico. Esta vez, cuando Lucía continuó acariciando su cuello, él no se estremeció. Parecía estar escuchando su voz. Carmen observaba desde unos pasos de distancia, una sonrisa pequeña en los labios. «¿Le gusta?» «Solo está cansado», dijo Lucía, pero sus dedos no se detenían. Recorrían el cuello del animal, buscando nudos de tensión. Movía la mano hacia la base de la crin, enredada y sucia. Fue entonces cuando sus dedos sintieron algo. No era un bulto, ni una herida. Era algo plano, pero diferente al resto de la piel. Una textura áspera, elevada, como un dibujo bajo el pelo. Lucía se detuvo. Su corazón dio un pequeño vuelto, un presentimiento. «¿Qué pasa?», preguntó Carmen, notando su cambio. «No sé, siente aquí». Carmen se acercó y puso su mano donde Lucía le indicó. Sus ojos se abrieron un poco. «Es como una cicatriz, algo quemado». Lucía no dijo nada. Con mucho cuidado, comenzó a separar el pelo grueso y enmarañado del cuello del caballo. El polvo se levantaba, haciendo toser a Carmen. Lucía sopló suavemente sobre la zona, limpiando, y entonces apareció. No era grande, del tamaño de una moneda de 5 pesos. Estaba allí, en la piel, un símbolo hecho con hierro caliente hacía mucho, mucho tiempo. Los bordes estaban borrosos, pero la forma era clara, un círculo, y dentro del círculo, una letra R. El mundo se detuvo. Lucía dejó de respirar. Todo el sonido del campo desapareció. El viento, los pájaros, la respiración de Carmen. Solo existía esa pequeña marca en la piel gris. «¿Qué es?», preguntó Carmen, su voz sonando muy lejana. «¿Una marca de algún dueño viejo?». Lucía no podía hablar. Su mano temblaba al tocar los bordes de la cicatriz. Sus dedos la recorrieron una y otra vez, como si no creyeran lo que veían. Conocía esa marca. La había visto 1000 veces, en viejas herramientas en el cobertizo, en la culata de una escopeta que ya no tenían, quemada en la madera del viejo pesebre que su abuelo construyó. Era la marca de Ramón Álvarez, su abuelo. Un sonido escapó de su garganta. No era un grito ni una palabra. Era algo entrecortado, como un dolor físico. «Lucía, por Dios, ¿qué te pasa?». Carmen la agarró del brazo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía sin aviso. Caían gruesas y calientes, limpiando surcos en el polvo de sus mejillas. No podía detenerlas. Es de él», logró decir, con la voz rota. «¿De quién?». «De mi abuelo. Esta es su marca. Su R. Solo él usaba este círculo». Carmen miró la marca, luego miró a Lucía, luego miró al caballo. Su mente trabajaba a toda velocidad. «¿Quieres decir que este caballo era de él?», terminó Lucía, con un suspiro que venía de lo más hondo. Se apoyó contra el cuello del animal, su frente tocando la marca. «Este caballo es de mi abuelo Ramón». Los recuerdos llegaron como una inundación, el potrillo gris, veloz como el viento, los paseos por el cerro, las manzanas robadas de la cocina, el nombre que su abuelo gritaba con orgullo cuando el animal galopaba. «Relámpago», susurró Lucía contra la piel del caballo. Al escuchar ese nombre, esa palabra en particular, el caballo se agitó. Retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza. Lucía levantó la vista, asustada de haberlo espantado. Pero el animal no estaba asustado. La miraba, fijamente. Esa mirada plana y vacía se estaba quebrando. Había algo allí, una confusión profunda, como un eco que despertaba de un sueño muy largo. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Se acercó de nuevo, lentamente. «Relámpago», repitió, con más fuerza. «Eres tú, ¿verdad?». El caballo respiró hondo, inflando sus costillas. Un bufido salió de sus hollares, un sonido suave y vibrante. Avanzó un paso hacia ella. Luego, con una lentitud que hizo contener el aliento a las dos mujeres, estiró su cuello. Acercó su hocico a la cara de Lucía. Carmen hizo un movimiento, lista para intervenir, pero Lucía levantó una mano para detenerla. «Quieto». El hocico del caballo, suave y cálido, tocó primero su mejilla, donde aún estaban húmedas las lágrimas. Olfateó. Luego, con un movimiento que era casi un gesto humano, rozó su piel. Fue un contacto breve, tímido, lleno de una pregunta antigua. Lucía cerró los ojos, dejó que el momento la envolviera, puso su mano en el lado del hocico del animal.
Te encontré, murmuró. Después de todos estos años, te encontré. Relámpago, ya no podía llamarlo de otra manera. Emitió otro bufido, más tranquilo. Frotó su cabeza contra el hombro de Lucía, con un peso que era a la vez pesado y delicado. Era un gesto de reconocimiento, de entrega. Carmen observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas también. No lo puedo creer, dijo en voz baja. Es un milagro. No es un milagro, dijo Lucía abrazando el cuello del caballo, enterrando su rostro en su crin. Su voz sonaba ahogada, pero llena de una luz nueva. Es mi abuelo, él me lo trajo de vuelta, de alguna manera me lo trajo de vuelta. Permanecieron así un buen rato, en la quietud del arroyo seco. Lucía le hablaba al caballo, contándole cosas que probablemente no entendía, pero que necesitaba decir. Te robaron, te llevaron, debes haber tenido tanto miedo, pero ya estás aquí, conmigo, con tu familia. Relámpago escuchaba. Sus orejas, antes inmóviles, ahora giraban hacia el sonido de su voz. Su respiración se había vuelto más regular, más profunda. Finalmente Lucía se separó. Tomó la cara del caballo entre sus manos y lo miró directamente a los ojos. Esos ojos castaños ya no parecían vacíos. Ahora reflejaban el cielo, los árboles y a ella. Nunca más, le prometió. Nunca más te vas a separar de nosotros, eres mío, y yo soy tuya. Carmen se acercó limpiándose las mejillas. ¿Y ahora qué hacemos? Lucía tomó la cuerda. Su rostro había cambiado, la timidez, la duda, se habían esfumado. Ahora había una determinación de acero. Ahora lo llevamos a casa, a su verdadera casa. Miró a su amiga. Y nadie, Carmen, nadie puede saber de la marca todavía. Es nuestro secreto. ¿Por qué? Porque si este caballo es Relámpago y fue robado hace más de 10 años, alguien se lo llevó. Y no quiero que esa persona, quien quiera que sea, sepa que lo tenemos de vuelta. No todavía. Carmen asintió, entendiendo la gravedad. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que compré un caballo, nada más. Un caballo feo y barato, eso es lo que todos tienen que creer. Juntas, guiaron a Relámpago de vuelta al remolque. Esta vez, el animal subió con menos dificultad. Parecía más liviano, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. En el camino de regreso al pueblo, Lucía no podía dejar de mirar por el espejo. Cada tanto, sus dedos iban a su propio cuello, tocando el collar de plata con el círculo. El mismo círculo que ahora estaba quemado en la piel de su caballo. Tenía 1.000.000 de preguntas. ¿Quién se lo robó? ¿Por qué había terminado en ese mercado? ¿Cómo había sobrevivido todos estos años? Pero por ahora, solo una cosa importaba. Relámpago estaba de vuelta, y ella, Lucía Méndez, la nieta del viejo Ramón, tenía algo más que un sueño cumplido. Tenía un pedazo de su familia, vivo y respirando, de regreso a casa. La llegada a la casa no pasó desapercibida. El sonido del viejo camión de Carmen y el remolque chirriante atrajo miradas desde las puertas de las casas vecinas. Lucía sintió cómo los ojos de la gente se posaban sobre el caballo gris, que caminaba con la cabeza baja. Sofía salió a la puerta de la tienda, secándose las manos en un trapo. Su expresión de preocupación se transformó en pura incredulidad cuando vio al animal. ¿Ese es?, preguntó, sin poder ocultar el desconcierto. Sí, mamá, este es. Lucía bajó del camión con determinación. Carmen, ¿me ayudas a llevarlo al corral de atrás? El corral era un pequeño espacio de tierra detrás de la casa, cercado con maderas viejas que el abuelo Ramón había puesto hacía décadas. Estaba vacío desde hacía años. Solo había un viejo bebedero de cemento y un poste donde atar. Mientras Lucía y Carmen guiaban a Relámpago, un grupo de niños se acercó, curiosos. ¡Qué caballo más feo!, gritó uno. Parece un fantasma flaco, dijo otro, riendo. Largo de aquí, les dijo Carmen con brusquedad, y los niños salieron corriendo, pero sus risas aún se escuchaban a lo lejos. Lucía ignoró los comentarios, ató a Relámpago al poste y fue rápidamente a buscar agua y heno. Sofía la siguió hasta el corral. Lucía, tenemos que hablar. Ahora no, mamá, primero tengo que atenderlo. Está deshidratado. Sofía se cruzó de brazos mirando al animal que bebía con ansia. Gastaste todo tu dinero en esto, en este animal enfermo. No está enfermo, está descuidado, es diferente. Todo el pueblo se va a reír de ti. La voz de Sofía temblaba de frustración. ¿Qué estabas pensando? Lucía se enderezó con un puñado de heno en las manos. Pensé que necesitaba un hogar, y yo necesitaba esto. No podía decir la verdad, no todavía. Es mi dinero, mamá, mi decisión. Sofía abrió la boca para decir algo más, pero vio la expresión en el rostro de su hija. Era la misma expresión terco que tenía su padre, Ramón. Un muro, respiró hondo. Está bien,
Es tu caballo, tu responsabilidad, pero no esperes que yo le dé de comer, ya tengo suficiente con la tienda y con nosotros. Se dio la vuelta y entró a la casa. La puerta se cerró con un golpe. Carmen se acercó. Dale tiempo, ella solo está preocupada. Lo sé, murmuró Lucía, desenredando la crin de Relámpago con los dedos. Pero él se queda. Pasó el resto de la tarde limpiando el corral y acicalando al caballo. Le trajo más agua, una mezcla de avena que guardaban para ocasiones especiales, y se sentó en un viejo banco a observarlo. Relámpago comía lentamente, como si ya hubiera olvidado cómo hacerlo. Cada cierto tiempo, alzaba la cabeza y la miraba. Sus ojos ya no estaban vacíos. Había una pregunta ahí, una confusión tranquila. Cuando el sol empezó a bajar, pintando el cielo de naranja, Carmen se despidió. Mañana paso a verte, a ver cómo está el paciente. Gracias por todo, Carmen. De verdad, para eso estamos. Le dio un rápido abrazo y se fue. Lucía se quedó sola con el caballo. El silencio de la tarde era profundo. Se acercó y apoyó la frente contra el cuello de Relámpago, justo al lado de la marca secreta. «Estás en casa», susurró, «con tu gente». En ese momento, escuchó un ruido en la calle, el motor de un vehículo grande que se detenía frente a la tienda. No era el sonido del camión de Carmen. Una voz de hombre, grave y segura, hablaba con su madre. Lucía no pudo distinguir las palabras, pero el tono no era amistoso. Se separó del caballo y salió del corral, caminando hacia el frente de la casa. Gerardo Mendoza estaba parado frente a la puerta de la tienda, con su sombrero de fieltro y su camisa planchada. Su camioneta pick-up, grande y limpia, estaba estacionada en medio del camino. Sofía estaba en la puerta, con los brazos cruzados, pero Lucía vio la tensión en su espalda. «Buenas tardes, otra vez», dijo Gerardo al ver a Lucía. Su sonrisa era ancha, pero no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señor Mendoza», dijo Lucía, manteniendo la distancia. «Venía pasando y recordé tu compra de hoy». Hizo una pausa, mirando hacia el costado de la casa, como si pudiera ver el corral. «Quería asegurarme de que el animal esté bien. A veces esos caballos viejos se enferman de repente». «Está bien», dijo Lucía cortante. «¿Sí? Me alegro». Gerardo se ajustó el sombrero. «Mira, niña, esta tarde estuve pensando, tal vez fui muy duro hoy en el mercado. Esa no es manera de tratar a una vecina». Su tono era meloso, falso. «Me dio un poco de remordimiento, venderte un caballo que tal vez no esté en condiciones». Lucía no dijo nada, esperaba. «Así que te propongo algo», continuó Gerardo. «Te devuelvo tu dinero, los 1,500 pesos, y yo me llevo el caballo. Así no tienes un problema en las manos y recuperas tu ahorro. Todos contentos». El corazón de Lucía latió con fuerza. Ahí estaba. No era remordimiento, era avaricia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué quería ese caballo feo de vuelta? «No», dijo con una claridad que resonó en el aire quieto. «El caballo no está en venta». La sonrisa de Gerardo se congeló. Sus ojos pequeños se estrecharon un poco. «Mira, no me entendiste. No es una oferta, es lo correcto, para tu bien». «Mi hija dijo que no», intervino Sofía, su voz más firme de lo que Lucía esperaba. Gerardo la miró, y por un segundo, su máscara de amabilidad se resquebrajó. Se veía irritado. «Doña Sofía, con todo respeto, esto es un asunto entre su hija y yo, una transacción de hombres, de gente de campo». «Soy gente de campo», dijo Lucía, dando un paso adelante. «Y la transacción ya se hizo. Usted tiene el dinero, yo tengo el caballo. No hay nada más que hablar». Gerardo soltó un suspiro exagerado, como si estuviera tratando con niños testarudos. «Bueno, si vamos a ponernos técnicos». Metió la mano en el bolsillo interior de su chamarra y sacó un papel doblado. Lo desplegó con un gesto teatral. «Resulta que yo compré ese caballo hace un mes, a unos hombres que pasaron por mi rancho. Lo pagué bien pagado. Lamentablemente se me escapó, y esos hombres, vaya mala suerte, ya se fueron del estado». Acercó el papel a Lucía. Ella vio que era un recibo manuscrito, amarillento. Decía algo sobre la venta de un caballo gris mestizo. Tenía una firma ilegible y un sello. «Este es el documento», dijo Gerardo. «Así que ves, el caballo siempre fue mío. Hoy en el mercado fue solo un malentendido. Tú compraste propiedad robada, sin saberlo, claro». Lucía miró el papel. Sabía con toda certeza que era falso. Lo había hecho esa misma tarde, pero parecía real. Y Gerardo Mendoza era un hombre con influencia. «Ese papel es mentira», dijo Sofía, con desprecio. «¿Mentira?». Gerardo puso una mano en el pecho, fingiendo ofensa. «Doña, esto es un documento legal. Tengo testigos de la compra. Si quieren podemos llevar el asunto con la autoridad».
Pero les advierto, la ley está del lado de quien tiene los papeles en regla. Miró directamente a Lucía. Y además de eso, sería una lástima que la inspectoría sanitaria empezara a encontrar problemas aquí en la tienda. O que el permiso de venta de alcohol, que vence pronto, tuviera algún retraso. Son cosas que pasan. La amenaza flotaba en el aire, clara y venenosa. Sofía palideció. Lucía sintió una ira fría subir por su pecho. Usted no va a tocar la tienda. Yo no toco nada, dijo Gerardo, guardando el papel. Pero la ley es la ley, y la propiedad es propiedad. Te doy una opción. Por buena gente, me devuelves mi caballo ahora, y yo olvido el asunto de la venta fraudulenta. Incluso te dejo quedarte con un poco del dinero, por las molestias. Su sonrisa era ahora una mueca desagradable. O nos vamos con la autoridad, y ya veremos cómo termina esto para una familia que, digamos, no tiene muchos recursos para pleitos. El silencio que siguió fue pesado. Lucía podía escuchar su propia sangre sonando en sus oídos. Miraba a ese hombre, a su sonrisa segura, y quería gritar. Quería decirle que sabía la verdad, que ese caballo tenía la marca de su abuelo, que era suyo por derecho de sangre y de memoria, pero no podía. Revelar el secreto ahora sería peligroso. Si Gerardo entendía el verdadero valor del caballo, su codicia sería 10 veces peor. El caballo se queda conmigo, dijo finalmente, con una voz que no temblaba. Y sus papeles falsos no me asustan. La cara de Gerardo se ensombreció por completo. La máscara se cayó. Muy bien, juguemos así. Dio un paso atrás, hacia su camioneta. Mañana a primera hora vendrá la policía municipal y empezaremos a revisar cada papel de esta propiedad. Veremos cuánto aguantan. Subió a su vehículo. Antes de arrancar, bajó la ventanilla. Piénsalo bien, niña. Un caballo muerto de hambre no vale la pena perderlo todo. La camioneta arrancó y se fue, levantando una nube de polvo. Sofía se dejó caer contra el marco de la puerta, como si las piernas no le respondieran. Dios mío, Lucía, ¿qué has hecho? Lucía no respondió. Miraba hacia donde se había ido la camioneta, sus manos apretadas en puños a los lados del cuerpo. El miedo que sentía era real, pero por encima de él había una determinación aún más fuerte. No le va a pasar nada a la tienda, mamá. Ese hombre tiene poder, puede hacer lo que quiera. No, dijo Lucía, volviéndose hacia ella. Sus ojos brillaban con una luz fiera. No puede, porque no tiene la razón. Respiró hondo. Yo cuidaré de esto, te lo prometo. Entró a la casa y caminó directo hacia el corral. Relámpago estaba donde lo había dejado. Al verla, alzó la cabeza. Lucía se acercó y abrazó su cuello con fuerza. Lo siento, murmuró contra su pelaje. Te traje a un problema, pero no te preocupes, no te vas a ir, no con él. El caballo hizo un sonido suave, como un gruñido bajo. Parecía entender la tensión en su voz. Lucía sabía que Gerardo no iba a esperar a la mañana. Un hombre como ese actuaría rápido. Tenía que mover a Relámpago a un lugar más seguro. Pero, ¿dónde? Mientras pensaba, sus dedos acariciaban automáticamente el cuello del animal. Cerca de la marca, sintió algo más, algo que no había notado antes. Junto a la marca, bajo el pelo, la piel tenía una textura extraña, como si algo estuviera incrustado. No era parte del caballo, era algo ajeno. Con mucho cuidado, comenzó a separar el pelo. No era fácil, estaba enredado y sucio, pero allí, casi fundido con la piel por el tiempo y la suciedad, había algo duro y delgado, un borde de metal. Su corazón se aceleró. Esto no era una cicatriz, esto era otra cosa, algo que alguien, tal vez su abuelo, había escondido hacía mucho, mucho tiempo. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre el borde de metal. No era parte de la marca, estaba al lado, como algo añadido. Lucía miró a su alrededor. El corral estaba vacío. El cielo se teñía de morado oscuro. Desde la casa, escuchó la voz de su madre llamándola para cenar. «Ya voy», respondió, pero no se movió. Con mucho cuidado, intentó sacar el objeto. Estaba muy apretado, casi como si la piel lo hubiera crecido a su alrededor. Relámpago se estremeció cuando ella tiró. «Shh, tranquilo, déjame ver». Necesitaba ver mejor. Corrió a la tienda, agarró una pequeña linterna y volvió. Con la luz en la boca, usó ambas manos para separar el pelo grueso. No era algo incrustado en la piel, estaba atado a ella.
pasando por debajo de una tira de cuero viejo y podrido que hacía las veces de una cincha deshilachada, la cincha vieja que el caballo aún llevaba puesta desde el mercado. El objeto no estaba en la piel, sino escondido debajo de la cincha, contra el cuerpo. El sudor y el tiempo lo habían pegado allí. Lucía desató con dedos temblorosos el nudo mohoso que sostenía la cincha. El cuero se deshizo casi al tocarlo. Cuando lo soltó, algo pequeño y cilíndrico cayó en la paja a sus pies. Era un tubo delgado de metal, del tamaño de un dedo meñique. Estaba sellado en ambos extremos con algo que parecía cera negra ya agrietada. Estaba cubierto de una costra de suciedad y óxido. Lucía lo recogió. Pesaba muy poco. Lo limpió con su camisa, su corazón latiendo contra sus costillas. Relámpago volvió la cabeza para mirar el tubo, con curiosidad. ¿Qué es eso? La voz de Sofía la hizo saltar. Su madre estaba en la puerta del corral, con los brazos cruzados contra el frío de la noche. No sé, dijo Lucía, pero cerró el puño alrededor del tubo. Un instinto profundo le decía que esto era privado, secreto. Algo que traía en la cincha. Sofía se acercó. Su rostro a la luz tenue parecía cansado y preocupado. Lucía, tenemos que hablar de lo de Gerardo. En serio. Ya hablamos, mamá. No has escuchado. Sofía bajó la voz, pero era un susurro lleno de urgencia. Ese hombre es peligroso. No son amenazas vacías. Puede cerrarnos la tienda. Puede inventar multas que no podemos pagar. ¿Vale la pena un caballo por todo eso? Lucía miró el tubo en su mano. Luego miró a Relámpago. Sus ojos se encontraron con los del animal. En ellos vio el reflejo del cielo estrellado y algo más, una quietud que antes no estaba. Sí, dijo Lucía, volviéndose hacia su madre. Vale la pena. Este no es un caballo cualquiera. Es importante. ¿Importante? Por Dios, Lucía, está piel y huesos. No me refiero a eso. Lucía tragó saliva. No podía decirlo de la marca, no todavía, pero tal vez esto, el tubo, era una razón que su madre entendería. Encontré esto, escondido, puede ser algo de valor. Sofía miró el puño cerrado de su hija con escepticismo. ¿Un pedazo de metal viejo? No lo sé, pero quiero ver. Lucía comenzó a caminar hacia la casa. Por favor, mamá, confía en mí. Solo dame esta noche. Dentro de la casa, en la pequeña cocina, Lucía puso el tubo sobre la mesa. Sofía encendió la lámpara de gas. La luz amarilla iluminó el objeto. Con un cuchillo pequeño, Lucía rascó con cuidado la cera negra de uno de los extremos. Se desprendió en escamas. Debajo, el metal estaba enrollado sobre sí mismo, formando una tapa. Con unas pinzas, logró hacer palanca. La tapa saltó con un clic metálico. Ambas contuvieron el aliento. Lucía inclinó el tubo. Algo salió, deslizándose sobre la mesa de madera. Era un rollo de papel, amarillento y frágil. Estaba atado con un hilo muy fino. Sus manos temblaban cuando desató el nudo. El papel parecía querer romperse. Lo desenrolló con una lentitud extrema. Era un mapa, dibujado a mano con tinta marrón, ya desvaída. En la parte superior, con una letra que Lucía reconoció de inmediato, estaba escrita una palabra: recuerdos. Un sollozo escapó de la garganta de Sofía. Se tapó la boca con la mano. Es la letra de tu abuelo, logró decir. Lucía no podía apartar los ojos del papel. Conocía esa caligrafía. La había visto en viejas etiquetas en el cobertizo, en la dedicatoria de su primer libro de cuentos. Era la mano firme y elegante de Ramón Álvarez. El mapa mostraba una parte de la Sierra de Órganos. Había dibujado cerros con nombres que ella recordaba que su abuelo mencionaba: El Panal, La Aguja. Un riachuelo serpenteaba, y luego un camino trazado con una línea de puntos. El camino terminaba en un punto marcado con una X. Al lado de la X había una pequeña nota escrita: donde el agua canta en seco. En la esquina inferior había algo más. No era parte del mapa, era un mensaje, escrito más pequeño, como un pensamiento añadido. Para mi Luz, cuando seas mayor y entiendas que la riqueza no brilla, lo que importa está aquí. Con amor, abuelo Ramón. Luz. Su abuelo era el único que la llamaba así. Las lágrimas nublaron la vista de Lucía. Vio una gota caer sobre el papel y se sobresaltó, secándola suavemente con la manga para no dañar la tinta. Lo que importa está aquí, repitió Sofía en un susurro. Se sentó pesadamente en una silla. Siempre habló de eso, de que la familia tenía algo guardado. No oro, decía, algo más valioso. Yo pensé que eran historias, cuentos para entretenerte. No eran cuentos, dijo Lucía, su voz cargada de emoción. Trazó con el dedo la línea de puntos. Esto es real, es un lugar, en la sierra. ¿Y qué hay allí? No lo sé. Dice recuerdos, pero también dice que es para mí, para cuando fuera mayor.
Sofía miró a su hija y por primera vez en mucho tiempo, Lucía vio algo más que preocupación en sus ojos. Vio respeto y un poco de temor. «Este caballo», comenzó Sofía. «Es Relámpago», confesó Lucía, la verdad saliendo finalmente. «Tiene la marca de abuelo, la R dentro del círculo. Lo encontré, después de todos estos años». Sofía palideció. «¿Estás segura?» «Totalmente. Y abuelo...» Abuelo escondió esto en él, lo puso bajo la cincha, para que si el caballo desaparecía, o si yo lo encontraba algún día, tuviera esto. Dios santo, Sofía se llevó las manos a la cabeza. Entonces Gerardo, no sabe nada de esto, dijo Lucía rápidamente. Solo quiere el caballo por orgullo, porque vio que yo lo quería, pero si se entera del mapa, si se entera de que esto es de la familia, lo querrá más, terminó Sofía con horror. Y hará cualquier cosa por conseguirlo. Ambas guardaron silencio, mirando el mapa frágil sobre la mesa. La lámpara de gas crepitaba. «Tenemos que ir», dijo Lucía finalmente. «¿Ir? ¿Ir a dónde?» «A la sierra, a este lugar», señaló la X en el mapa. «Tenemos que ver qué es, y tenemos que hacerlo antes de que Gerardo vuelva, o antes de que se le ocurra buscar mejor en el caballo. Estás loca, es un viaje largo y peligroso, y tú no conoces bien la sierra». Abuelo me llevaba, recuerdo algo, y tengo el mapa. Lucía alzó la vista, desafiante. Además, no podemos quedarnos aquí esperando a que Gerardo actúe. Si encontramos lo que sea que abuelo escondió, tal vez sea una forma de detenerlo, una prueba de que Relámpago es nuestro, o algo. Sofía negó con la cabeza, pero su negativa era débil. Estaba asustada, pero también veía la lógica. Esperar era perder. No puedes ir sola. Iré con Carmen, ella me ayudará, y Relámpago nos llevará. ¿Y si Gerardo la sigue? Lucía no había pensado en eso, se mordió el labio. Iremos por caminos diferentes, saldremos de madrugada, nadie nos verá. Se acercó a su madre y tomó sus manos. Eran manos delgadas, trabajadoras, llenas de arrugas. «Mamá, esto es lo que abuelo quería, que yo encontrara esto. Es un mensaje para mí, tengo que ir». Sofía la miró durante un largo momento. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas. Asintió, una vez, lentamente. «Está bien». Su voz era apenas un susurro. «Pero prométeme que tendrás cuidado, prométemelo». «Te lo prometo». Sofía se levantó y fue a su habitación. Regresó con una pequeña bolsa de tela. «Toma, aquí hay un poco de dinero que guardé, para comida y para lo que necesites». Lucía quiso rechazarlo, pero vio la determinación en los ojos de su madre. Lo aceptó. «Gracias. Ahora ve a descansar. Si sales antes del amanecer necesitas dormir algo». Sofía tomó el mapa con sumo cuidado. «Yo guardaré esto, lo pondré a salvo. Mañana, antes de que te vayas, te lo doy». Lucía asintió. Fue a su habitación, pero sabía que no dormiría. Su mente daba vueltas. El mapa, la X, las palabras de su abuelo. Se asomó por la ventana que daba al corral. A la luz de la luna, vio la silueta oscura de Relámpago, quieto y alerta. Parecía estar vigilando. «Tú lo sabías, ¿verdad?», murmuró hacia la ventana. «Llevabas esto todo el tiempo, guardando el secreto de abuelo». El caballo movió una oreja, como si la hubiera escuchado. Lucía se recostó en la cama, con los ojos abiertos. Escuchó los pasos de su madre en la sala, el leve crujido del papel al ser guardado. Mañana lo cambiaría todo. Iban a la sierra, a buscar lo que su abuelo había dejado para ella. Y mientras cerraba los ojos, forzándose a descansar, una parte de su mente se preguntaba si, en alguna parte del pueblo, Gerardo Mendoza también estaba despierto, haciendo sus propios planes para quitárselo todo. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la casa. Lucía estaba ya vestida, revisando por tercera vez el contenido de su mochila. Agua, algo de comida, una cobija ligera, una cuerda extra. Su madre entró en la sala, donde la luz de una vela temblaba. «Toma», dijo Sofía entregándole el mapa, ahora cuidadosamente envuelto en un trozo de tela de algodón limpio. «Guárdalo donde no se moje». Lucía asintió y lo colocó en una bolsa interior de su chamarra, cerca del corazón. «Carmen debe estar por llegar». «Lucía». Sofía la tomó de los hombros. Sus ojos brillaban a la luz de la vela. «Si ven algo raro, cualquier cosa, regresen. ¿Entendido? No vale la pena jugarse la vida». «Lo sé, mamá. No vamos a hacer locuras». Un silbido bajo y agudo llegó desde fuera. Era la señal de Carmen. Lucía se ajustó la mochila y dio un rápido abrazo a su madre. «Nos vemos en la tarde».
Salió por la puerta trasera, hacia el corral. Carmen ya estaba allí, con una mochila más grande y una linterna en la mano. Había una tensión nerviosa en su sonrisa. ¿Lista para la aventura, Luz?, preguntó en voz baja. Lo más lista que puedo estar, respondió Lucía. Desató a Relámpago, quien parecía extrañamente alerta para la hora que era. Le puso una brida simple y lo guió fuera del corral. No llevaban montura, irían a pie, con el caballo cargando algunas provisiones. Caminaron en silencio por la calle desierta, alejándose del centro del pueblo hacia el camino de terracería que llevaba a las primeras estribaciones de la sierra. La luna les daba una luz plateada y fría. Ninguna de las dos vio la silueta que se separó de la sombra de un árbol grande, a media cuadra de la casa de los Méndez. Luis Mendoza se frotó los brazos, tratando de calentarse. Llevaba allí más de una hora, escondido, porque su tío Gerardo se lo había ordenado. «Vigílalas», le había dicho. «Si esa niña hace algo raro, cualquier cosa, me avisas». Al principio, Luis pensó que era otra tontería de su tío. ¿Vigilar a una chica y su caballo feo? Pero cuando vio a Lucía y a Carmen salir a la madrugada, con mochilas y el caballo cargado, supo que su tío tenía razón. Algo pasaba. Esperó a que se alejaran un poco y luego empezó a seguirlas, manteniendo una distancia segura. Corría de árbol en árbol, de sombra en sombra. No era difícil. Ellas caminaban despacio, hablando en voz baja, pendientes del camino. Mientras las seguía, los pensamientos de Luis giraban en su cabeza. Recordaba cosas. Hacía años, cuando era un niño y sus padres aún vivían aquí, él solía escuchar al viejo Ramón Álvarez, el abuelo de Lucía, contar historias a los niños frente a su tienda. Hablaba de la revolución, de escondites, de cosas valiosas que no eran oro. El verdadero tesoro no brilla, decía el viejo. En ese momento, Luis no le había prestado mucha atención, eran solo cuentos. Pero ahora, viendo a la nieta del viejo Ramón escabullirse al amanecer con un mapa que había estado escondido en un caballo robado hace una eternidad, las piezas empezaban a encajar. Un frío que no era del aire le recorrió la espalda. Si el viejo Ramón había escondido algo y Lucía tenía un mapa para encontrarlo, eso podía ser importante, muy importante. Las siguió hasta donde el camino de terracería se dividía. Ellas tomaron la vereda más pequeña, la que subía hacia la Sierra de Órganos. Luis se detuvo. Si la seguía más allá, se arriesgaba a que lo descubrieran en terreno abierto. Ya tenía suficiente información. Giró sobre sus talones y corrió de regreso al pueblo. No fue a su casa, una pequeña habitación en la parte trasera de la casa grande de su tío. Fue directo al establo, donde sabía que Gerardo estaría revisando a unos potros nuevos a primera hora. Gerardo estaba de pie, con una taza de café en la mano, observando a un muchacho que herraba un caballo. Al ver a Luis jadear en la entrada, frunció el ceño. «¿Y? ¿Dónde has estado? Hueles a polvo». «Tío». Luis trató de recuperar el aliento. «La chica, la Méndez, salió, con la otra, la de la farmacia, y con el caballo». Gerardo puso los ojos en blanco. «¿Y? Tal vez fue a pasear. Es su caballo, según ella». «No, tío, no era un paseo». Luis bajó la voz, aunque solo el muchacho del herraje estaba cerca. Llevaban mochilas, grandes, y el caballo llevaba cosas atadas, como para un viaje. Salieron cuando aún estaba oscuro, por el camino a la sierra. La expresión de Gerardo cambió. La indiferencia se esfumó, reemplazada por un interés agudo. Dejó la taza de café en un banco. ¿A la sierra? ¿A dónde en la sierra? No sé, tomaron la vereda de los Álamos. Pero, tío, hay más. Luis se acercó, su excitación superando su miedo habitual. ¿Te acuerdas del viejo Ramón? El abuelo de ella. ¿Qué tiene que ver ese viejo muerto? Él contaba historias, de cuando era joven, de la revolución. Decía que su familia había escondido cosas, no oro decía, sino algo más valioso. Todos pensaban que eran tonterías, pero Luis tragó saliva. ¿Y si no lo eran? ¿Y si el caballo... ese caballo feo, tiene algo que ver? Gerardo lo miró fijamente. Sus ojos pequeños y duros parecían perforarlo. ¿Qué estás diciendo, muchacho? Que tal vez el caballo no es solo un caballo. Tal vez ella encontró algo en él, algo que la llevó a hacer un mapa, y ahora va a buscarlo. Un silencio pesado cayó entre ellos. Solo se escuchaba el golpe del martillo del herrador contra el yunque. Gerardo se volvió lentamente, mirando hacia la sierra, que empezaba a iluminarse con los primeros rayos del sol. Su mente, siempre calculadora, trabajaba rápido.
Recordó la determinación en los ojos de Lucía. Recordó que ella había gastado todo su dinero en ese animal despreciable. Algo no cuadraba, a menos que el animal valiera mucho más de lo que parecía. Un mapa, murmuró Gerardo. Luego, una sonrisa lenta y voraz se extendió por su rostro. Claro, tiene sentido. La vieja familia Álvarez siempre fue orgullosa. Pobres como ratas, pero orgullosos. Debieron esconder alguna miseria, monedas viejas, tal vez una joya. Luis asintió con entusiasmo. Sí, tío, eso debe ser. Gerardo le dio una palmada en el hombro, una rareza que hizo que Luis se enderezara con orgullo. Buen trabajo, muchacho, muy buen trabajo. Tienes ojos. Luego su expresión se volvió seria. Tenemos que actuar. Si esa niña encontró un mapa y va a la sierra, es porque el tesoro está allí, y no podemos permitir que se lo quede. ¿Qué hacemos?, preguntó Luis, hinchado por el elogio. Primero necesitamos saber a dónde va exactamente. Tú las viste partir. ¿Crees que puedes seguirlas sin que te vean? Luis sintió un pinchazo de miedo. Seguir a alguien por el pueblo era una cosa. Seguirla por la sierra era otra, pero la cara aprobatoria de su tío era un imán demasiado fuerte. Sí, tío, puedo. Bien, toma el camión viejo, el de la troza, ve por el camino de la mina, el que va por el otro lado del cerro. Es más largo, pero desde ahí puedes mirar hacia el valle con los binoculares, a ver si las localizas. ¿Y si las encuentro? No te acerques, solo mira. Trata de ver hacia dónde van, si se detienen, si buscan algo. Luego regresas y me dices. Gerardo metió la mano en el bolsillo y sacó un billete de 100 pesos. Para la gasolina, y para ti. Luis tomó el billete sintiendo el papel nuevo entre sus dedos. Era más dinero del que su tío le daba normalmente en un mes. No te preocupes, tío, no las perderé de vista. Eso espero. La sonrisa de Gerardo se desvaneció, mostrando el rostro duro que Luis conocía bien. Y Luis, esto se queda entre nosotros. Si le cuentas a alguien, te vas a arrepentir. ¿Entendido? El miedo regresó de golpe, frío y familiar. Luis asintió rápidamente. Sí, tío, entre nosotros. Mientras Luis salía corriendo hacia el viejo camión, Gerardo se quedó pensativo. Un mapa, un tesoro familiar. La idea le quemaba la mente. No era solo por el dinero, aunque eso siempre era bueno. Era por tenerlo, por poseer algo que esa familia humilde creía suyo, por demostrar que al final siempre ganaba el más fuerte. Adentro de la casa, Gerardo se sirvió otro café. Maquinalmente revisó el recibo falso que había mostrado a Lucía. Un plan comenzaba a formarse en su cabeza. Si el tesoro valía la pena, no podría dejar que Lucía volviera con él. Tendría que interceptarla, o mejor aún, dejarla que lo encontrara, y luego quitárselo. Sonrió para sí mismo. Las cosas se ponían interesantes. Mientras tanto, en la vereda que subía a la sierra, Lucía y Carmen hacían una pausa para beber agua. El sol ya calentaba. ¿Estás segura de este camino?, preguntó Carmen, mirando el terreno pedregoso. Lucía sacó el mapa, desdoblándolo con cuidado. Señaló la línea de puntos. Sí. Según esto, debemos seguir este arroyo seco hasta un grupo de piedras que parecen un panal. Luego, girar hacia el norte. Carmen miró el dibujo. Tu abuelo tenía buena mano para los mapas. Era muy detallista. Lucía guardó el mapa, una sombra de preocupación en su rostro. Ojalá vayamos por buen rumbo. Relámpago, que había estado pastando hierbas secas a un lado, alzó la cabeza de repente. Sus orejas se apuntaron hacia atrás, en la dirección de donde venían. Emitió un suave bufido de alerta. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Lucía, poniendo una mano en su cuello. El caballo miraba fijamente cuesta abajo, hacia el valle que empezaba a quedar atrás. No se veía nada, solo el camino vacío y los arbustos. Tal vez un coyote, dijo Carmen. Tal vez, murmuró Lucía, pero una sensación extraña, como de ojos en la espalda, la recorrió. Apretó el paso. Mejor sigamos. Quiero llegar al lugar marcado antes del mediodía. Más abajo, en el camino de la mina, Luis Mendoza estacionó el camión viejo en un mirador natural. Sacó unos binoculares viejos que su tío guardaba en la guantera. Con las manos sudorosas los enfocó hacia el valle contiguo. Barrió lentamente el paisaje. Al principio solo vio rocas y cactus. Luego, un movimiento. Dos figuras pequeñas y una más grande y gris subiendo lentamente por una loma. Ahí están, susurró para sí. Las observó por un buen rato. No parecían estar perdidas. Iban con determinación, deteniéndose a veces para mirar lo que parecía ser un papel. El mapa. Tenía que serlo. Una parte de Luis, pequeña y enterrada desde hacía años, se sintió mal. Lucía Méndez nunca le había hecho nada.
Era solo una chica tranquila que trabajaba duro, como lo habían sido sus padres. Pero otra parte, la parte que temía el enfado de su tío, la parte que quería ese billete de 100 pesos y tal vez más, ahogó esa sensación. Esto no era personal, era un negocio. Su tío tenía razón, gente como ellos no merecía tener tesoros escondidos, eran para los que sabían qué hacer con ellos. Bajó los binoculares y regresó al camión. Tenía que avisar a su tío, había localizado a su presa. Ahora, la cacería podía comenzar. El regreso de Luis al rancho fue rápido. Encontró a su tío en el estudio, mirando unos papeles de ganado con gesto distraído. Las vi, anunció Luis, sin preámbulos. Van por la vereda del arroyo seco, suben hacia el panal. Gerardo dejó los papeles. ¿Estás seguro? Sí, con los binoculares. La chica miraba un papel a cada rato. Un mapa seguro. Gerardo se levantó y fue a la ventana. El sol ya estaba alto. Bien, entonces tenemos un destino. Se volvió, sus ojos brillando con una luz que Luis conocía bien. Era la luz de la codicia. Pero no podemos esperar a que regresen con lo que sea que encuentren. Tenemos que actuar primero. ¿Ir a la sierra tras ellas? No, eso sería cansado y riesgoso. Gerardo se acarició la barbilla. Ellas salieron de madrugada. Eso significa que no quieren ser vistas, pero también significa que no esperan que nadie actúe tan rápido. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Si no tienen al caballo, no pueden seguir el mapa. O al menos, les será mucho más difícil. Luis entendió. ¿Quieres robarlo? Quiero recuperar mi propiedad, corrigió Gerardo, su tono suave y peligroso. Esta noche, cuando todo el pueblo esté dormido, tú y yo iremos, lo sacaremos del corral y lo traeremos aquí, sin ruido. Luis sintió un nudo en el estómago. Espiar era una cosa, robar un caballo, otra. Tío, ¿y si nos descubren? ¿Quién nos va a descubrir? 2 mujeres y una vieja. Gerardo desestimó la preocupación con un gesto de la mano. Es un caballo asustadizo. Si se escapa y viene a mi rancho, ¿quién puede culparme? Sobre todo con los documentos que tengo. ¿Pero qué? Gerardo lo miró fijamente y toda la falsa amabilidad desapareció. ¿Te da miedo? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Después de darte un techo? Luis bajó la mirada. No, tío, no me da miedo. Bien. Gerardo se acercó y le puso una mano pesada en el hombro. Esta noche a las 12, nos encontramos aquí, vamos con cuerdas y un bozal. Tú guardas silencio y haces lo que te diga. ¿Entendido? Sí, tío. Puedes irte. Luis salió del estudio sintiéndose más pequeño que cuando había entrado. El billete de 100 pesos en su bolsillo ya no se sentía como un premio, sino como un pago por algo que aún no había hecho. Mientras tanto, Lucía y Carmen regresaban al pueblo. No habían llegado al lugar marcado con la X. El camino era más largo de lo que Lucía recordaba, y Relámpago, aunque fuerte, aún estaba débil y necesitaba descansos. Decidieron volver y partir de nuevo al amanecer siguiente, mejor preparadas. Al entrar al corral, Sofía salió a su encuentro. ¿Y? ¿Encontraron algo? No, mamá, dijo Lucía desatando las cuerdas que sujetaban el hatillo a Relámpago. Solo confirmamos el camino. Mañana saldremos más temprano y llevaremos más agua. Sofía asintió, pero su rostro estaba tenso. Mientras estaban fuera, Gerardo Mendoza pasó por la tienda. Lucía se quedó quieta. ¿Qué quería? Nada, solo compró cigarros, pero se quedó mirando hacia el corral un buen rato, con esa sonrisa. Sofía se estremeció. No me gusta, hija. Tengo un mal presentimiento. Carmen, que estaba dando agua al caballo, se acercó. ¿Crees que intentará algo? No lo sé, pero ese hombre no se rinde fácil. Lucía acarició el cuello de Relámpago, buscando consuelo en su calor. Vamos a asegurar bien el corral esta noche, y yo dormiré cerca, en la sala. No, Lucía, tú necesitas descansar en tu cama, protestó Sofía. No podré dormir de todos modos, dijo Lucía con firmeza. Prefiero estar cerca por si pasa algo. La noche cayó, fría y silenciosa. Lucía acomodó una manta y una almohada en el viejo sillón de la sala, que tenía vista a la ventana trasera, hacia el corral. Su madre se fue a su habitación después de mucho insistir. Carmen se había ido a su casa, prometiendo volver al amanecer. Lucía apagó la lámpara y se quedó en la oscuridad, mirando por la ventana.
La luna, casi llena, iluminaba el corral con una luz azulada. Relámpago estaba de pie, quieto, su figura gris casi como un fantasma. De vez en cuando movía una oreja o sacudía la cabeza. Las horas pasaban lentas. Lucía luchaba contra el sueño, pegada a la ventana. Escuchaba cada pequeño sonido, el crujido de la casa, el ladrido lejano de un perro, el viento moviendo las ramas de un árbol. No sabía qué hora era cuando, de repente, Relámpago se movió. No fue un movimiento casual. Se puso rígido, alzó la cabeza alto, las orejas apuntando como dagas hacia la parte trasera del corral, hacia la cerca que daba al callejón. Lucía se incorporó, el corazón latiéndole fuerte. Al principio no vio nada, solo sombras. Entonces una de las sombras se movió. Era una figura, baja y sigilosa, trepando por la cerca de madera. Otra figura, más grande, la seguía. No había duda, alguien estaba entrando al corral. Sin pensar, Lucía saltó del sillón y corrió a la puerta trasera. No encendió la luz, abrió la puerta con cuidado y salió al pequeño patio, escondiéndose detrás del tronco de un viejo naranjo. Desde allí, vio con claridad. Los dos hombres ya estaban dentro del corral. Reconoció a Gerardo Mendoza por su sombrero y su forma robusta. El más joven y delgado era Luis. Llevaban cuerdas en las manos. Relámpago retrocedió hasta el fondo del corral, contra la cerca. Emitió un bufido fuerte, una advertencia. «Tranquilo, feo», dijo Gerardo en un susurro áspero. «Solo venimos a llevarte a un lugar mejor». Avanzaron lentamente, separándose para rodear al animal. Luis, nervioso, se acercó por el lado izquierdo, extendiendo la mano para agarrar la cuerda que colgaba del cuello del caballo. En ese momento, Relámpago reaccionó. No era el animal triste y apático del mercado. Era un caballo asustado y lleno de una energía salvaje. Con un relincho agudo y poderoso que cortó la noche como un grito, se encabritó. Sus patas delanteras golpearon el aire. Luis, que estaba demasiado cerca, trató de saltar hacia atrás, pero no fue lo suficientemente rápido. Una de las pezuñas lo rozó en el hombro con fuerza. Luis cayó al suelo con un grito ahogado, rodando sobre el polvo. «¡Idiota!», gruñó Gerardo, pero no se acobardó. Se lanzó hacia la cabeza del caballo, tratando de agarrar la brida. Relámpago sacudió la cabeza violentamente, golpeando a Gerardo en el pecho con su huesudo hocico. El hombre soltó un jadeo y perdió el equilibrio, cayendo de rodillas. El ruido era ensordecedor. El relinchar del caballo, los gritos de los hombres, el golpe de los cascos contra la madera de la cerca. La luz de la sala se encendió. Sofía apareció en la puerta con una bata y los ojos desorbitados. «¿Qué pasa, Lucía?». En ese momento, Lucía salió de detrás del árbol. «¡Alto! ¡Déjenlo en paz!». Gerardo, aún en el suelo, la vio. Su rostro, iluminado por la luz de la casa, era una máscara de rabia pura. Luis se arrastraba hacia la cerca, sujetándose el hombro. «Maldita sea», escupió Gerardo. Sabía que ya no había discreción posible. El ruido habría despertado a medio vecindario. Se levantó con dificultad. «Esto no se va a quedar así, niña. Lo vas a pagar». Sin intentar nada más, dio media vuelta y ayudó a Luis a levantarse. Los dos treparon torpemente por la cerca y desaparecieron en la oscuridad del callejón. Lucía corrió hacia el corral. Relámpago respiraba con fuerza. Su cuerpo temblaba de adrenalina, pero al verla, bajó la cabeza y se acercó, buscando su presencia. «Shh, ya pasó. «Ya se fueron», murmuró Lucía, abrazándolo, sintiendo los violentos latidos de su corazón contra el suyo. Sofía se acercó, pálida como la luna. «¿Estás bien? ¿Te hicieron algo?». «No, él los detuvo». Lucía miró a su caballo con una mezcla de asombro y orgullo. Los detuvo a los dos. Carmen apareció en la puerta del patio, vestida a medias y con el pelo revuelto. Había escuchado el alboroto desde su casa, que estaba a 2 calles. «Por todos los santos, ¿qué sucedió?». «Gerardo y Luis intentaron robarlo», explicó Lucía, su voz temblando ahora que la tensión empezaba a ceder. Carmen miró el corral desordenado y al caballo, que aún estaba alerta. «Esto se está poniendo feo. No pueden quedarse aquí otra noche. Es peligroso». «Tienes razón», dijo Sofía, con una decisión que sorprendió a Lucía. «Se tienen que ir, ahora, antes de que ese hombre regrese con más gente o con otra idea». Lucía miró a su madre. «¿Ahora, de noche? Es la mejor hora, nadie las verá salir. Y Gerardo no lo esperará, cree que estamos asustadas, que nos quedaremos encerradas». Sofía tomó la mano de su hija. «Vas a ir con Carmen. Toman el camino viejo a la sierra, el que pasa por detrás del Cerro del Calvario. Es más largo, pero más escondido». Carmen asintió.
Sí, conozco ese camino. Podemos ir. Toman el camino viejo a la sierra, el que pasa por detrás del Cerro del Calvario. Es más largo, pero más escondido. Carmen asintió. Sí, conozco ese camino. Podemos ir en mi camión hasta donde se acaba el camino para vehículos. Luego seguimos a pie. Lucía miró a Relámpago, luego el mapa que guardaba cerca de su pecho. Su abuelo le había confiado esto, y ahora los hombres querían quitárselo. No había opción. Está bien, dijo, su voz firme otra vez. Nos vamos ahora. La noche era aún oscura cuando el camión de Carmen dejó atrás las últimas luces del pueblo. Iban por el camino viejo, un sendero de tierra apenas más ancho que el vehículo, lleno de baches y piedras. Relámpago viajaba en la caja de carga, asomando su cabeza por encima de los costados. Carmen manejaba con los ojos fijos en el camino, iluminado solo por los faros delanteros. ¿Crees que alguien nos vio salir?, preguntó Lucía, mirando por la ventana trasera hacia la oscuridad. A esta hora lo dudo. Hacer esto, Carmen. No tenías que... Cállate, interrumpió Carmen con una sonrisa rápida. Claro que tenía que hacerlo. Eres mi amiga. Después de un largo rato de silencio, solo roto por el motor y el crujir de la suspensión, Carmen habló de nuevo. ¿Y si el tesoro no es lo que esperas? Lucía puso una mano sobre la bolsa interior de su chamarra, donde estaba el mapa. Mi abuelo escribió, recuerdos, no oro. Yo no espero dinero. Entonces, ¿qué esperas? Respuestas, dijo Lucía, mirando hacia adelante, hacia la silueta negra de la sierra contra el cielo estrellado. ¿Por qué guardó esto? ¿Qué era tan importante? Y, tal vez una forma de detener a Gerardo, algo que pruebe que Relámpago es nuestro, algo legal. Carmen asintió. Ojalá lo encuentres. El camino se volvió tan empinado y lleno de rocas que tuvieron que detenerse. No podían seguir con el camión. Aquí es donde empezamos a caminar, dijo Carmen, apagando el motor. El silencio que siguió fue absoluto y abrumador, solo el sonido del viento en los cactus. Bajaron a Relámpago de la caja. Lucía le puso una cuerda larga a modo de guía y cargó su mochila. Carmen hizo lo mismo. Listas, susurró Lucía. Comenzaron a caminar. El primer tramo fue duro pero llevadero. Seguían el mapa a la luz de una linterna, avanzando por un cañón seco. Relámpago caminaba detrás de Lucía, dócil, como si confiara en cada paso que ella daba. Con las primeras luces del amanecer, pudieron guardar la linterna. El paisaje se reveló árido y grandioso. Rocas gigantescas con formas extrañas se alzaban hacia el cielo. Era la Sierra de Órganos. Hicieron una primera pausa para beber agua junto a unas piedras. Lucía consultó el mapa. Según esto, debemos rodear ese cerro que parece un dedo. Luego hay una bajada hacia un valle pequeño. La cueva debería estar en la pared de ese valle. ¿Y cómo la encontraremos? Donde el agua canta en seco no me da muchas pistas, dijo Carmen, bebiendo de su cantimplora. No lo sé, pero confío en el mapa. Mientras descansaban, Lucía se acercó a Relámpago. Le ofreció agua en un cuenco plegable y le acarició la frente. Tú conoces estos caminos, ¿verdad?, le murmuró. Hace mucho tiempo con él. Ayúdame a recordar. El caballo la miró y por un momento, Lucía creyó entender algo en sus ojos, una memoria antigua de galopes por senderos similares. Reanudaron la marcha, el sol subió, y con él, el calor. Era un calor seco que quemaba la piel y secaba la garganta. Caminaban en silencio, guardando fuerzas. Fue Carmen quien, al voltearse para ajustarse la mochila, lo vio primero. Lucía, dijo, su voz tensa, no voltees, mira hacia abajo, al valle que dejamos atrás. Lucía, fingiendo atarse la bota, miró por el rabillo del ojo. Muy abajo, en el fondo del cañón por donde habían subido, una pequeña nube de polvos se movía lentamente. No era natural. Algo o alguien se desplazaba por allí. Tiene que ser ellos, dijo Carmen. Gerardo y Luis nos siguieron. Un frío recorrió la espalda de Lucía a pesar del calor. ¿Cómo supieron? ¿Cómo nos encontraron? No importa ahora, importa que están ahí, y van en un vehículo. Por el fondo del cañón pueden avanzar más rápido que nosotros por la cresta. Lucía estudió el mapa con urgencia. Hay un atajo, un paso estrecho entre dos peñas. Está marcado con una línea más fina. Si lo tomamos, bajamos al siguiente valle antes que ellos. Pero es peligroso. ¿Más peligroso que nos alcancen aquí arriba?, preguntó Carmen. Lucía no respondió. Guardó el mapa. Vamos, por aquí. El atajo era apenas una grieta en la roca, un sendero tan angosto que en algunos puntos tenían que caminar de lado. Relámpago dudó antes de entrar, resoplando nervioso. Tranquilo, vamos juntos, le animó Lucía, entrando primero y tirando con suavidad de la cuerda. El caballo la siguió.
sus cascos haciendo un sonido hueco contra la piedra. Carmen cerraba la marcha. Adelante, Gerardo manejaba el viejo camión de la troza por el lecho seco del cañón. Luis iba a su lado, con unos binoculares colgando del cuello. ¿Las ves?, preguntó Gerardo, impaciente. No, desaparecieron de la cresta. Tal vez bajaron al otro lado. Tienen que estar cerca. Un caballo no puede ir tan rápido por estas piedras. Gerardo golpeó el volante. Toma, sube a ese promontorio, a ver si las localizas desde más alto. Yo sigo por aquí. Luis asintió y saltó del camión. Escaló con agilidad juvenil una ladera de rocas sueltas. Desde arriba tenía una vista panorámica. Barrió el paisaje con los binoculares. Al principio no vio nada. Luego, en la pared del cañón contiguo, distinguió movimiento, 2 figuras y un caballo, saliendo de lo que parecía una grieta en la roca. «Ahí están», gritó hacia abajo señalando. «Van por el paso de las agujas. Si seguimos por aquí las cortamos en el siguiente valle». Gerardo sonrió. «Baja, vamos a adelantarnos». Pero Luis, en su entusiasmo por bajar rápido, fue descuidado. Al saltar de una roca a otra, su pie golpeó una piedra grande y suelta. La piedra se balanceó y luego comenzó a rodar cuesta abajo. Chocó contra otras. En cuestión de segundos, se desprendió una pequeña pero ruidosa avalancha de rocas y polvo. El estruendo sonó como un trueno en el silencio de la sierra. Lucía y Carmen acababan de salir del paso estrecho. Relámpago estaba justo detrás de ellas. El ruido repentino, el crujir y chocar de las piedras fue demasiado para el caballo. Relámpago lanzó un relincho de terror, se encabritó, tirando de la cuerda con tal fuerza que casi se la arranca de las manos a Lucía. Luego, cegado por el pánico, retrocedió de un salto. «Relámpago no», gritó Lucía, pero el animal no la escuchaba. El miedo era más fuerte. Dio media vuelta y comenzó a trotar hacia atrás, hacia el borde del sendero. Detrás de él, el suelo desaparecía en un barranco no muy profundo, pero lleno de piedras afiladas. «Se va a caer», gritó Carmen, paralizada. Lucía no pensó. Soltó todo lo que llevaba en las manos, la mochila, la cantimplora. Corrió hacia el caballo, que seguía retrocediendo, con los ojos en blanco por el pánico. «Relámpago, alto». Su voz no era un grito de miedo, sino una orden firme y clara, cargada de una autoridad que ella misma no sabía que tenía. El caballo, a un paso del borde, se detuvo. Su cuerpo temblaba. Volvió la cabeza hacia ella. Lucía se acercó lentamente, sin hacer movimientos bruscos. No intentó agarrar la cuerda. Extendió la mano, con la palma hacia arriba. «Ya pasó», dijo, en un tono bajo y constante, el mismo tono que usaba en el corral. «Fueron solo piedras. Ya pasó. Estoy aquí». Relámpago respiró con fuerza. Su costillar subía y bajaba rápidamente. Pero no retrocedió más. Clavó sus cascos en la tierra. Lucía dio un paso más, luego otro. Estaba a su lado. Puso su mano en su cuello, justo sobre la marca de su abuelo. Comenzó a acariciarlo con suavidad. «Todo está bien», repetía, una y otra vez. «Estoy contigo. Nada te va a hacer daño». Poco a poco, el temblor del caballo fue cediendo. Su respiración se hizo más pausada. Bajó la cabeza y rozó el hombro de Lucía con su hocico, en un gesto de disculpa y de búsqueda de consuelo. Carmen dejó escapar el aire que había estado conteniendo. «Dios mío, pensé que...». «Ya está», dijo Lucía, todavía acariciando a Relámpago. Su propia mano temblaba levemente ahora. «Ya está». Abajo, en el cañón, Gerardo y Luis habían escuchado el derrumbe y los relinchos. «¿Qué fue eso?», preguntó Gerardo. Luis, que había bajado corriendo, palideció. «Fui yo, tío. Pisé una piedra. Se cayó un poco del cerro». Gerardo lo miró con desprecio. «Idiota, ahora saben que estamos aquí». Miró hacia el paso por donde las mujeres habían desaparecido. «Pero no importa, el susto las habrá retrasado. Vamos, tenemos que llegar a ese valle antes que ellas». Mientras tanto, Lucía recogió sus cosas, miró el barranco, luego miró a su caballo. Un nuevo entendimiento brillaba en sus ojos. No era solo ella quien guiaba a Relámpago. En los momentos de peligro, él también la necesitaba a ella para ser su ancla. «Vamos», dijo a Carmen, su voz más serena. «Ya falta menos, y ahora vamos más rápido que nunca». El valle era más pequeño de lo que Lucía imaginaba. Un cuenco de tierra rodeado de paredes de roca color ocre. El aire era quieto y caliente. No se escuchaba nada, ni el viento ni los pájaros. Carmen se detuvo mirando a su alrededor. Y ahora, el mapa decía, donde el agua canta en seco. Aquí no hay agua, ni seca ni mojada. Lucía sacó el mapa y lo estudió una vez más. La X estaba claramente marcada en este valle. Su abuelo no se habría equivocado. Cerró los ojos, tratando de recordar su voz, sus historias.
Él decía que a veces lo que no se ve es lo que más importa, murmuró. Relámpago que olfateaba el suelo, de repente alzó la cabeza, dio unos pasos hacia la pared rocosa del fondo del valle y se detuvo, escarbando el suelo con un casco. ¿Qué ves, muchacho? Lucía se acercó. No había nada, solo rocas y polvo. Pero entonces, Lucía notó algo. En la base de la pared rocosa había un montón de piedras más pequeñas, casi como si alguien las hubiera puesto allí hace mucho tiempo, y detrás de ese montón, una grieta. No era una grieta cualquiera, era alta y estrecha, casi oculta por una roca más grande que parecía haber rodado allí. Y cuando Lucía se acercó más, sintió algo inesperado. Una corriente de aire fresco salía de la grieta. Aquí, dijo, su voz llena de certeza. El aire viene de adentro, hay un espacio. Carmen la ayudó a mover algunas de las piedras más pequeñas. No fue fácil, pero lograron abrir un hueco lo suficientemente grande para que una persona pasara. La grieta era oscura y profunda. Yo voy primero, dijo Carmen, encendiendo su linterna. No, yo. Lucía tomó la linterna. Es mi abuelo, mi mapa. Pasó por la grieta. El espacio era angosto durante unos metros y luego se abría. La linterna iluminó una caverna no muy grande. El aire era fresco y húmedo, y entonces Lucía vio por qué. En la pared del fondo de la caverna había una formación de roca que parecía una cascada congelada en el tiempo, piedra calcárea que había goteado durante siglos, creando formas que se asemejaban al agua en plena caída, pero ahora estaba seca, silenciosa. Donde el agua canta en seco, susurró Lucía, comprendiendo al fin. Lucía, mira. Carmen, que había entrado detrás de ella, apuntó con su propia linterna hacia un rincón. Allí, apoyada contra la pared, había una caja de metal, rectangular, cubierta de una capa gruesa de polvo y óxido. No era muy grande, como para guardar zapatos. Lucía se acercó. Sus manos empezaron a temblar. Esta era la X, el final del viaje. Se arrodilló frente a la caja. No tenía candado, solo un cierre simple, ya oxidado. ¿La abres?, preguntó Carmen, su voz un suspiro en la oscuridad. Lucía asintió. Con un esfuerzo logró abrir la tapa. Chirrió con un sonido metálico y seco. El interior no brillaba, no había destellos de oro ni joyas, solo había papeles y algunos objetos. Con mucho cuidado, Lucía sacó el contenido. Había varias cartas, dobladas y amarillentas, atadas con una cinta de tela. Las desató. La letra en la primera era la misma de su abuelo. Decía: para mi querida Elena, cada día lejos de ti es un día sin sol. Cartas de amor para su abuela, que había muerto cuando Lucía era muy pequeña. Debajo había fotografías viejas y borrosas. Una mostraba a su abuelo Ramón, joven y delgado, con el brazo alrededor de un hombre que le sonreía. En el reverso, escrito con lápiz: con mi compadre Julián, cosecha de 1963. Otra foto era de toda la familia, su bisabuelo, su abuelo niño, personas cuyos nombres Lucía apenas recordaba. Todos sonriendo frente a una casa de adobe que ya no existía. Luego encontró una medalla de metal simple, con una cinta tricolor descolorida. En el anverso decía: valor, revolución. Era la medalla de su bisabuelo, que había luchado con Villa, y por último, en el fondo de la caja, un papel más grueso, doblado en 4. Lucía lo desdobló con manos que ya no temblaban, sino que se movían con una reverencia tranquila. Era un testamento, un documento legal, escrito a mano con tinta ya desvaída, pero con sellos oficiales aún visibles. Lo firmaban su bisabuelo Álvarez y un juez. Lucía comenzó a leer en silencio, sus ojos recorriendo las líneas. Luego leyó en voz alta para Carmen, su voz resonando en la cueva. Yo, Emiliano Álvarez, dueño legítimo de la propiedad conocida como El Porvenir, lote número 7 del ejido de San José, dejo en herencia dicha propiedad a mi hijo, Ramón Álvarez, y a sus descendientes directos. Carmen agarró el brazo de Lucía. Espera, El Porvenir, ¿no es esa la tierra donde Gerardo Mendoza construyó su casa grande y su establo nuevo? Terminó Lucía, con los ojos muy abiertos. La tierra que él dice que compró. Pero según esto, es nuestra, siempre lo fue. En ese momento, un ruido proveniente de la entrada de la cueva las hizo saltar. Pasos, y una voz áspera y familiar. Parece que llegamos justo a tiempo para la fiesta. Gerardo Mendoza se abría paso por la grieta, con dificultad por su corpulencia.
Luis venía detrás de él, pareciendo más pálido y nervioso que nunca. Ambos llevaban linternas. Lucía se puso de pie rápidamente, poniéndose entre ellos y la caja abierta. Carmen hizo lo mismo. «Esto es propiedad privada», dijo Lucía, tratando de que su voz no sonara temblorosa. «¿Propiedad?». Gerardo soltó una carcajada que rebotó en las paredes de la cueva. Su linterna iluminó la caja y los papeles esparcidos. «Aquí no hay propiedad, hay basura». Su sonrisa desapareció. «Pero el caballo que trajo ustedes hasta aquí, ese sí es propiedad. Mía». «Usted no tiene ningún derecho», dijo Carmen desafiante. «Los derechos los da el que tiene el poder, niña». Gerardo avanzó, sus ojos clavados en la caja. «Y ahora, vamos a ver qué tesoro tan importante traía el mapa del viejo Ramón». Empujó a Lucía a un lado sin esfuerzo y agarró la caja. La volcó. Las cartas y las fotos cayeron al suelo de tierra. La medalla rodó hasta los pies de Luis. Gerardo hurgó dentro, buscando con avidez. Solo encontró el testamento, que había quedado dentro. Lo sacó y lo desdobló. Lo leyó rápidamente. Su rostro pasó de la expectativa a la confusión, y luego a una rabia pura y profunda. No era la rabia de un hombre frustrado, sino la de un hombre que se siente burlado. «¿Esto es todo?», gritó, su voz retumbando. «Papeles viejos, cartas de amor, fotos feas». Arrugó el testamento en su puño y lo lanzó contra la pared. «Yo arriesgué todo por esto, por la memoria de unos pobres muertos». Lucía se abalanzó para recoger el testamento arrugado. «Esto no es basura, esto es mi familia. Y esta», dijo desdoblando el papel y señalándolo, «es la prueba de que la tierra que usted ocupa nos pertenece, a mi familia». Gerardo la miró como si estuviera loca. Luego rió, una risa hueca y desagradable. «¿Crees que ese papel viejo vale algo? Yo tengo documentos notariados. Tengo testigos que jurarán que compré esa tierra de forma legal. Un papel escrito por un muerto no le gana a un hombre vivo con dinero». «Habrá que verlo», dijo Lucía, pero una punzada de duda la atravesó. Gerardo tenía razón en una cosa. Él tenía influencia. Fue entonces cuando Luis, que había estado callado, se agachó. Recogió la foto que había caído cerca de sus pies, la foto del abuelo Ramón y su amigo. La miró bajo la luz de su linterna. Sus ojos se abrieron mucho. «Tío», dijo, su voz extrañamente calmada, «mira esto». «¿Qué?», gruñó Gerardo, sin apartar los ojos de Lucía. «Es mi abuelo, Julián». Luis le mostró la foto. «Tu padre está aquí con el viejo Ramón. Sonríen, eran amigos». Gerardo arrebató la foto, la miró por un segundo. Su gesto no suavizó. «¿Y? Eso fue hace 50 años. No significa nada». «Significa que nuestras familias no eran enemigas», insistió Luis, con una fuerza nueva en su voz. «Significa que esto», señaló los papeles en el suelo, «no nos pertenece. Es de ellos». Gerardo lo miró con incredulidad, luego con furia. «¿De qué lado estás, muchacho? ¿Te ha hechizado esta chica?» «Estoy del lado de la verdad, tío», dijo Luis, y aunque su voz temblaba, no bajó la mirada. «Esto se ha terminado. No podemos robarles esto también». La rabia en el rostro de Gerardo fue terrible. Arrojó la foto al suelo. «Traidor, después de todo lo que hice por ti». Dio un paso hacia Luis, pero su verdadero objetivo era Lucía, que seguía agarrando el testamento. «Dame eso». Se abalanzó sobre ella. Lucía trató de retroceder, pero tropezó con una piedra. Cayó sentada. Gerardo estiró el brazo para arrebatarle el documento. Un relincho furioso llenó la cueva. Relámpago, que había permanecido quieto y alerta cerca de la entrada, se movió. No era el movimiento lento del caballo cansado. Fue rápido, decidido, poderoso. Se interpuso entre Gerardo y Lucía. Gerardo, sorprendido, chocó contra el costado del animal. «Quítate, bestia». Relámpago no se quitó. Volvió la cabeza mostrando los dientes. Sus orejas estaban planas contra el cráneo. Emitió un bufido profundo, una advertencia clara. Luego, con un movimiento de su poderosa cabeza y cuello, empujó a Gerardo. No fue una cos, no fue un ataque salvaje, fue un empujón firme y controlado. Gerardo, desequilibrado, cayó hacia atrás contra la pared de la cueva. El golpe lo dejó sin aire, jadeando, pero no herido. Relámpago se mantuvo frente a Lucía, su cuerpo formando una barrera entre ella y el peligro. Sus ojos no mostraban miedo, mostraban una determinación feroz. Luis vio la escena. Vio la lealtad del caballo, vio la dignidad de Lucía, que se levantaba, protegida por el animal. Vio a su tío, rojo de rabia y humillación, contra la pared. Algo se quebró dentro de él.
o algo se enderezó. Caminó hacia su tío, no para ayudarlo a levantarse. Se colocó a su lado, mirándolo. «Basta, tío», dijo Luis, y sus palabras fueron claras y frías como el agua de un manantial. «Esto se acabó. Esto no nos pertenece». Gerardo lo miró con odio, incapaz de hablar todavía. Lucía, con el testamento bien agarrado en una mano, puso la otra en el cuello de Relámpago. Respiró hondo. «Es hora de irnos, Carmen», dijo. «Tenemos lo que vinimos a buscar». El regreso desde la cueva fue silencioso, pero la tensión que las había acompañado en la subida se había disuelto. Ahora, Lucía caminaba con una certeza nueva. En su mochila, cuidadosamente envueltos, llevaba el testamento, las cartas, las fotos y la medalla. Carmen iba a su lado, y Relámpago seguía sus pasos con una calma que parecía reflejar la de ella. Nadie las siguió. Cuando miraron hacia atrás desde lo alto del valle, solo vieron el polvo asentándose en la entrada de la cueva. Gerardo y Luis no aparecieron. El camino de vuelta al pueblo les pareció más corto. Llegaron al lugar donde habían dejado el camión de Carmen cuando el sol empezaba a inclinarse hacia la tarde. «¿Y ahora qué?», preguntó Carmen, mientras ayudaba a subir a Relámpago a la caja del vehículo. «Ahora vamos a casa», dijo Lucía. «Y mañana vamos a hablar con el licenciado Morales». El licenciado Morales era el abogado más anciano de Fresnillo. Había conocido al abuelo Ramón. Era un hombre de pocas palabras y rectitud conocida. Al día siguiente, temprano, Lucía y su madre se presentaron en su despacho. El licenciado Morales, un hombre delgado con gafas, escuchó en silencio mientras Lucía contaba la historia. No interrumpió. Cuando terminó, extendió la mano. «Déjeme ver los documentos». Con sumo cuidado, Lucía le entregó el testamento viejo y arrugado. El licenciado lo alisó sobre su escritorio. Lo estudió durante mucho tiempo, con una lupa. Luego examinó las fotos, especialmente una donde se veía la casa de adobe en El Porvenir con su bisabuelo delante. Finalmente, alzó la vista. «Este documento es legal, fue registrado. El sello del juzgado es auténtico. La propiedad conocida como El Porvenir, lote 7, perteneció a Emiliano Álvarez y fue legada a su hijo Ramón, y por lo tanto, a sus herederos». Miró a Sofía y a Lucía. «A ustedes». Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso. «Pero Gerardo Mendoza tiene papeles». «Tendré que ver esos papeles», dijo el licenciado con calma. «Pero si este testamento fue registrado primero y no hay una venta legal posterior firmada por Ramón Álvarez, entonces los papeles de Gerardo son falsos o inválidos». «Él amenazó con usar su influencia», dijo Lucía. El licenciado Morales se quitó las gafas y las limpió. «Gerardo Mendoza tiene influencia, es cierto, pero la ley es la ley y hay testigos». Se inclinó hacia adelante. «¿Alguien más sabe de esto? ¿Alguien que haya visto los documentos o que pueda contar la verdad?» Lucía pensó en Luis, en su cara cuando vio la foto de su abuelo, en su voz diciendo «basta». «Sí», dijo. «Hay un testigo, Luis Mendoza, el sobrino». El licenciado asintió. «Eso podría ser decisivo, un familiar que corrobore la verdad». Se puso de pie. «Dejen los documentos conmigo, yo iniciaré el proceso, hablaré con el juez, y hablaré con Luis Mendoza si está dispuesto». Salir del despacho del licenciado fue como salir a un mundo nuevo. El aire de Fresnillo, siempre lleno de polvo, le pareció a Lucía más ligero. «¿Crees que funcionará?», preguntó Sofía, todavía incrédula. «Tiene que funcionar, mamá, es la verdad». Los días siguientes fueron de espera tensa. Gerardo Mendoza no apareció por la tienda. El pueblo, sin embargo, murmuraba. La noticia de que Lucía Méndez había encontrado algo en la sierra con el caballo feo se esparció como el viento. Algunos se burlaban, otros tenían curiosidad. Una tarde, Carmen llegó a la tienda corriendo. «Vienen, el licenciado Morales y Luis Mendoza». Lucía salió. Efectivamente, por la calle polvorienta venía el viejo abogado, y a su lado, caminando con la cabeza baja pero con paso firme, venía Luis. Detrás de ellos, a cierta distancia, venía Gerardo Mendoza, con el rostro oscuro como una tormenta. Se reunieron frente a la tienda. Algunos vecinos se asomaron a las puertas y ventanas. El licenciado Morales alzó la voz, clara y formal. «Doña Sofía Méndez, Lucía Méndez, he completado mi investigación con la evidencia del testamento y el testimonio voluntario de Luis Mendoza, quien confirma que su tío Gerardo falsificó documentos de compraventa sobre el terreno El Porvenir. El juez ha emitido un fallo». Gerardo dio un paso al frente. «Ese muchacho miente, está confundido». Luis alzó la cabeza. Por primera vez miró directamente a Gerardo.
No estoy confundido, tío. Te vi hacer esos papeles hace años y te escuché decir que el viejo Álvarez nunca te vendería la tierra, así que tendrías que tomarla de otra forma. Su voz no tembló. Ya no quiero ser parte de esto. El licenciado continuó. El fallo ordena la devolución inmediata del terreno El Porvenir a las legítimas herederas de Ramón Álvarez, Sofía y Lucía Méndez. Además, Gerardo Mendoza deberá responder por los cargos de falsificación de documentos. Un murmullo recorrió a los vecinos. Gerardo palideció. Miró a su alrededor, buscando el apoyo que siempre había tenido, pero las caras que lo miraban mostraban desconfianza, incluso satisfacción. Su influencia se había quebrado ante la evidencia pública. Sin decir una palabra, Gerardo dio media vuelta y se marchó, seguido por las miradas de todos. Luis se quedó quieto, luego miró a Lucía, asintió levemente, una disculpa silenciosa, y se fue por otro camino. Carmen rodeó con un brazo los hombros de Lucía. «¿Lo lograste?» Lucía no respondió. Miraba la calle vacía por donde se había ido Gerardo. No sentía triunfo, sentía alivio y un cansancio profundo. Las semanas que siguieron fueron de cambio tranquilo. El licenciado Morales se encargó de todo el papeleo. La tierra de El Porvenir volvió a su nombre legal. Gerardo, desacreditado y enfrentando un proceso legal, se encerró en su casa. La tienda Méndez no volvió a recibir amenazas. Pero el cambio más grande no estaba en los papeles, estaba en el corral. Relámpago, con comida constante, cuidados y paz, se transformó. Su pelaje gris empezó a brillar, perdiendo la opacidad del polvo y el abandono. Las costillas ya no se le marcaban, su cuello se llenó de fuerza, y sus ojos, aquellos ojos castaños que una vez miraron al suelo, ahora seguían a Lucía a todas partes con una inteligencia vivaz y una lealtad inquebrantable. Una tarde, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rosa, Lucía llevó a Relámpago al cerro que estaba detrás de su casa. No lo llevó con una cuerda, solo caminó a su lado y él la siguió como un perro fiel. Desde la cima se veía todo el pueblo, los campos secos y más allá, la sierra de Órganos. Lucía se subió a una piedra grande y luego, con un movimiento suave, se montó sobre el lomo de Relámpago. No tenía silla de montar, solo el contacto directo con su calor y su fuerza. El caballo se quedó quieto, esperando. «¿Listo, muchacho?», susurró Lucía. Relámpago movió las orejas hacia atrás, captando su voz. Ella apretó levemente las piernas y dio un suave chasquido con la lengua. Relámpago empezó a caminar. Luego, con una naturalidad que parecía un milagro, rompió en un trote suave y balanceado. Lucía se ajustó al movimiento, sintiendo la poderosa musculatura bajo ella. No tenía miedo. «Vamos», dijo, con más decisión. Y entonces Relámpago galopó. No fue el galope desesperado del animal asustado en la sierra. Fue un galope abierto, alegre, poderoso. El viento le silbaba a Lucía en los oídos, le sacudía el pelo largo que había soltado. El mundo se convertía en una mancha de colores, el ocre de la tierra, el verde grisáceo de los cactus, el azul infinito del cielo. Era libre. Tan libre como lo había sido de niña, en los brazos de su abuelo, pero esta vez ella era quien guiaba. Ella y Relámpago, juntos, galoparon por la cresta del cerro, bajaron por un llano, subieron otra loma. Relámpago no mostraba signos de cansancio, parecía haber nacido para esto y para estar con ella. Finalmente Lucía lo guió de vuelta hacia un lugar plano, donde lo hizo detenerse. Respiró hondo, su corazón latiendo de felicidad pura. Bajó y abrazó el cuello sudoroso del caballo. «Gracias», murmuró, sin saber si le daba las gracias a él, a su abuelo o al destino. «Gracias». Relámpago bajó la cabeza y rozó su espalda con el hocico, en un gesto de afecto profundo. Juntos miraron el atardecer. En el valle, las luces del pueblo empezaban a encenderse. Una a una, la tienda Méndez estaría cerrando. Su madre los estaría esperando. Lucía Méndez, la nieta del viejo Ramón, la dueña de un caballo que ya nadie llamaba El Feo, sabía algo ahora. Lo supo al sostener las cartas de amor de sus abuelos, al ver la medalla de honor de su bisabuelo, al sentir la tierra bajo los cascos de Relámpago. El mayor tesoro no cabía en una caja de metal, no brillaba, no tenía precio en el mercado, vivía en el corazón, en la memoria y en la libertad de un galope al atardecer, compartido con un pedazo de tu propia historia, vuelto a la vida. Con una sonrisa tranquila, Lucía tomó la brida suelta. «Vamos a casa, Relámpago». El caballo la siguió, caminando a su lado por el sendero que bajaba del cerro, hacia las luces cálidas que los esperaban. Juntos.